Pasamos al orden del día de la sesión ordinaria de Pleno de 30 de julio del año 2015 con los siguientes puntos del orden del día. En primer lugar, parte resolutoria, se propone aprobación de la normativa reguladora de las ayudas de 2015 para la instalación de rótulos en euskera. Han sido todos los puntos que han pasado por las comisiones informativas, así que pues están todos informados. Si os parece, damos un turno de menor a mayor. Partido Popular, Juan Carlos. Sí, buenos días a todos. Bueno, hoy nos vuelven a traer la normativa de rótulos y supongo que a nadie sorprenderá que una vez más pues voy a hacer una valoración negativa de esta normativa, porque lo cierto es que la normativa que se nos presenta hoy prácticamente es la misma que se ha presentado en los dos últimos años. Bueno, tiene una novedad, todo hay que decirlo, hay que ser justos. La novedad, bueno, una importante, las otras. La novedad importante es que ya no comprende solamente este periodo, sino que lo ampliamos y repetimos también el anterior. Sirve para los rótulos del 2015 y para los del 2014. La del año pasado era para los 2014. Y claro, y algunos nos preguntamos, ¿y por qué esto es así? Pues la solución es yo creo que debería tomar buena nota el equipo de gobierno, es claramente porque algo está fallando. Si en los dos últimos años solamente una persona ha solicitado esta ayuda, yo creo que alguien debería pensar que algo no funciona. Y si el tercer año que volvemos a sacar la normativa tenemos que retrotraernos al año anterior otra vez, algo no se está haciendo correctamente. Yo eso de primeras creo que sería para la reflexión, para que alguien lo tuviera en cuenta. Algo no es adecuado si tenemos que cada vez ir ampliando el plazo. No sé, ya les recomiendo que para el año que viene pongan el lustro de los últimos 5 años y seguro que así llegamos. Luego, si lo que estamos tratando de hacer, alguien preguntaba en la comisión, dice, bueno, esto es para el comercio o para el euskera. Yo creo que era una buena pregunta, ¿no? Claro, dice, vamos a hacer ayudas para el euskera. Es llamativo, y lo vuelvo a decir, el dinero que se destina a esta subvención. Que solamente 5 comercios puedan beneficiarse del máximo grado de ella, a nosotros nos resulta paradójico, es un gesto de cara a la galería. Nosotros creemos, si verdaderamente hay una voluntad de hacer una normativa de rótulos en euskera, nosotros pensamos que debería ir con un mayor importe económico. Ya lo dijimos en ocasiones anteriores y volvemos a insistir. Ese puede ser uno de los motivos por los que nadie la solicita, entre otros. Y un tercero, y no por ello menos importante, es una cosa que nosotros no podemos compartir. Nos gustaría saber si verdaderamente lo que se comenta en la comisión es el objetivo, porque cuando uno hace una normativa de subvenciones, una normativa de ayudas, siempre persigue un objetivo y hay muchas maneras de hacerlo. Y nosotros lo que defendemos siempre y vamos a defender hasta en todos los espacios donde podamos es el bilingüismo. El bilingüismo, el que convivan, por supuesto, las dos lenguas en igualdad de condiciones, el euskera y el castellano. Y volvemos a decir que no compartimos ni comprendemos por qué esta normativa, una vez más, que también puede ser otro de los factores por los que tanta poca gente lo demanda, es por qué discrimina y persigue el monolingüismo. Porque favorece y da más dinero en cantidad y en porcentaje respecto al gasto para que solo se retulen los comercios en una única lengua, en euskera. Y da mucho menos dinero en cantidad y en porcentaje si se hacen las dos. Nosotros pensamos que todo el mundo tiene que sentirse cómodo en el paisaje lingüístico y que está muy bien que los rótulos estén también en euskera y en castellano, faltaría más, en los dos idiomas, porque hay 2 lenguas cooficiales en igualdad, como refleja nuestro estatuto y nuestras normativas, en nuestros sistemas, y nosotros deberíamos apostar por ese bilingüismo. Y lo que no entendemos es por qué esta normativa, una vez más, apuesta especialmente por el monolingüismo, por dar más dinero a los que se ponen solamente en una única lengua. ¿Qué dirían algunos si fuera al revés? Nosotros defendemos la igualdad y la vamos a defender siempre. Y parece ser
que no sabemos si es por la cantidad de dinero, si no sabemos pues, si es por este detalle o no, pero aquí esta ayuda no la pide casi nadie. Y yo creo que alguien debería reflexionar al respecto. Y es que no entendemos, ¿esto es bueno para el turismo que estén solo rotulados en euskera? ¿Es bueno para toda esa gente mayor que solo estén rotulados en euskera cuando vayan a su comercio, que entiendan amablemente cuál es el servicio que se presta a los profesionales, en los portales, de los servicios que se dan? Nosotros no entendemos el beneficio de apostar por el monolingüismo. Por lo tanto, una vez más, les decimos que con esta normativa no van a contar con nuestro apoyo. Eskerrik asko, Juan Carlos. Bildu. Bai, egunon. Agian pasan urteetan izan dugun eztabaida errepikatzea, baina jende berria dago eta pizkat bakoitzaren jarrera argitzearren eta Juan Carlosek esan duenaren harira, argi eta garbi guk ez gaude berarekin ados. Benetako berdintasun egoera batean egongo bagina, gu pleno guztietan ez ginateke abstenituko akta guztiak gaztelera soilik daudelako. Egun Euskal Herrian dugun egoera honetan, Espainiako gobernuko delegatuak euskaraz bakarrik egiten diren dokumentuak, administraziotik ateratzen diren dokumentuak salatu egiten ditu elebidunez ez daudelako, ez? Eta udaletxe honetan egunero egiten dira dokumentu gehienak bakarrik daude erderaz. Orduan argi dago ez gaudela benetako berdintasun egoera batean, eta horretaz datza diskriminazio positibo politikak egitea edo akzio positiboak egitea euskara indartzeko. Gero bestaldetik, egia da partida nahiko eskasa dela 2.200 euro, eta Juan Carlosek esan duen bezala bakarrik 5 pertsonek lortu dezakete diru laguntza hau. Orduan guri gustatuko litzaiguke hurrengo urteetarako badakigu aurrekontua prorrogatua dagoela eta orduan partida berdina izan behar dugula, baina gustatuko litzaiguke hurrengo urteetarako partida hori handitzea, eta bebai posible bada aurten egin diren aldaketa horiek jende gehiago diru laguntza lortu ahal izateko, modifikazio txiki horiek egiten joatea base hauek hobetu ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Izaskun Duque nos comenta que, aunque va a repetir lo que dijo en la última en la anterior sesión a cuenta de las ayudas económicas, como hay gente nueva, quiere comentar que por ejemplo, todas las actas, todos los documentos están en castellano, entonces ellos nunca se abstendrían si estuviesen en bilingüe, en castellano y en euskera. Entonces quieren denunciar ellos desde este foro que todos los documentos están en castellano y que por eso no están al mismo nivel. Cree que es bueno hacer la discriminación positiva y que, ya a cuenta de la partida económica de 2.000 euros, Juan Carlos Castaño ha comentado que solo podrían tener derecho a esa partida 5 personas. Izaskun Duque comenta que desde su partido les gustaría que el próximo año se aumentase esa partida para que más comerciantes pudieran disponer de ella, y también que se siguiesen con las pequeñas modificaciones que se están haciendo para que sea más fácil y que más gente pudiera tener posibilidad de pedir estas ayudas. Muchas gracias. Por tu ojo de explicación. Sí, nosotros no vamos a entrar en el debate ideológico sobre si hay que discriminar de manera positiva un idioma sobre otro. Simplemente hacemos una reflexión y pensamos que, como esta iniciativa nace de la Comisión de Participación o se presenta allí, pensamos que tiene que responder a las necesidades de la gente, y en este caso de los comerciantes. Nosotros vamos a manifestar nuestro rechazo porque creemos que esta medida es simplista. No creemos que subvencionar la instalación de estos rótulos vaya a apoyar al comercio local, ni tampoco creemos que vaya a potenciar el euskera en nuestro municipio.
Vemos una contradicción en esta medida y apelamos al sentido común. Apelamos a eso que nos cuesta a veces tanto escuchar, y es la voz de la gente, la voz del comerciante. Creemos necesario abrir las puertas y ventanas de esta institución y no derrochar en ayudas que nos pueden suponer 2.400 euros, y más en estos tiempos de crisis. ¿Queremos impulsar el comercio? Bien, pues destinemos ayudas al pequeño comerciante, y si queremos potenciar el euskera, destinemos ayudas en actividades que se fomente el uso del idioma. Y básicamente eso. Partido Socialista. No, perdón. Voy a JP me parece. Sí, bueno, nosotros vamos a manifestar, vamos a votar que sí, como siempre lo hemos manifestado, y que estamos de acuerdo, ¿no?, con este tipo de medidas de discriminaciones positivas a favor del uso y promoción del euskera. Yo no vamos a volver a repetir los debates que en su día hemos tenido una y otra vez. Me limito, tampoco vamos a alargar nuestra intervención en que vamos a votar que sí y que estamos a favor. Señor Casco, María José, Partido Socialista. Sí, bueno, de lo que he oído ahora creo que hay algunas confusiones que igual voy a intentar aclarar. Esta no es una medida que surge porque sí, como si fuera un champiñón, sino que forma parte de un plan de euskera, que es el segundo plan de euskera que se ha aprobado en el Pleno Municipal, y además tuvo una elaboración totalmente participativa, donde tuvo también participación el comercio, como no podía ser de otra manera. Entonces, es una medida que forma parte, junto con otras que se están aplicando, de la promoción del euskera en el ámbito comercial y, bueno, hostelero profesional. Por otro lado, sí que es verdad que ha habido pocas solicitudes, entonces entiendo que el PP lo ponga de manifiesto, como han hecho otros partidos, pero no entiendo la contradicción de querer ampliar la partida cuando no se está agotando. O sea, quiero decir que esta partida efectivamente viene de presupuesto prorrogado, es susceptible de ampliarse siempre que veamos que puede haber una mayor demanda. Es el tercer año que sacamos estas ayudas, que las presentamos, y un poco de alguna manera también para cumplir este segundo plan de euskera. Creemos, y sí nos preocupa, que no se hayan pedido más. Estamos haciendo toda la divulgación que podemos. Pensamos que de todas formas siempre las medidas nuevas tienen que tener un recorrido para que empiecen a calar, y creemos que con estas 3 modificaciones que hemos hecho en la normativa de este año se puede favorecer el que se soliciten estas ayudas de una forma pues más abundante, ¿no? Las 3 mejoras que hemos intentado incorporar en esta normativa son, por un lado, la facilidad en la tramitación, el que no tengan que traer el rótulo ya a posteriori con fotografía y tal, sino que ya con el proyecto del rótulo se pueda ya entregar la documentación. El hecho, como decíamos también, de que se amplíe el periodo subvencionable 2014-2015 para que puedan entrar, si es que no ha habido lugar o no se han enterado a tiempo y demás, gente que haya podido poner el rótulo en el año 2014. Y por otro lado, se ha ampliado también el plazo de solicitud. Con esto pensamos que puede haber pues más personas que puedan interesarse y que puedan participar de las ayudas. Y en cuanto al bilingüismo, el paisaje, bueno, sí decir que todo el principio, ¿no?, que impregna el segundo plan de euskera como el primero es el bilingüismo. Es que seguramente, y Juan Carlos me lo puede decir si considera oportuno, no hay ninguna otra medida que favorezca de una forma discriminatoria el euskera sobre el castellano. En este caso sí, porque el objetivo es igualar de alguna manera el paisaje lingüístico, en los 2 idiomas en el paisaje lingüístico. Entonces tiene sentido, desde nuestro punto de vista, que se haga una cierta discriminación positiva hacia el euskera para que haya mayor presencia del euskera. Muchas gracias, María José. Sí, ¿algún segundo turno queréis? Juan Carlos, Partido Popular. Vale. Pues no sé, iba a buscar
en la RAE lo que era igualar, porque debemos entender dos conceptos muy diferentes sobre lo que es igualar, ¿no? Claro, yo a lo mejor entiendo que igualar es que estén en los dos idiomas, en todos, que los que solo tenemos ahora en castellano los tengamos también en castellano y en euskera, y el equipo de gobierno debe entender que lo que hay que tener es tantos en castellano como tantos en euskera, ¿no? Y vamos a ver si la mitad de los rótulos están en euskera y la mitad en castellano. Nosotros aspiramos a que todos estén en castellano y en euskera. Son dos visiones. Y claro, vamos a matizar las cosas. El plan del euskera, claro, por eso nosotros mostrábamos tantas reservas cada vez que traemos a votación un plan de euskera, porque el papel lo soporta todo. Y aquí teníamos unos planes de euskera donde todos sembrados de buenas intenciones, pero luego decíamos, a nosotros lo que nos preocupa, y así lo manifestábamos, es luego cómo se desarrollan, cómo se hace el detalle. En la ocasión anterior algún otro grupo nos acompañaba, en esta ocasión no será así, pero no importa. Nosotros, que estén en un plan de euskera, en los planes de euskera de esta institución y de otras vienen muchas cosas, y nosotros ya, es que yo creo que es interesante, sobre todo para gente que se incorpora nueva, que lo sepa. En otros sitios donde se hace planes de euskera, esto se hace de otra manera. Incluso este desarrollo, sí, busquen Vitoria. Busquen Vitoria, ya sé que no le gusta Vitoria, pero busquen Vitoria. Y participación. Bueno, es que esto se ha hecho de manera participativa. Bueno, y sí, pero otras cosas se han hecho de manera participativa y tampoco se han tenido en cuenta. Yo todavía sigo esperando las alegaciones del Plan Especial del Casco Viejo y la participación del Plan Especial del Casco Viejo. Quiero decir, participación. A ver si el equipo de gobierno, cada vez que alguien de manera participativa le dice algo, lo hace. No es el 100% de las cosas. Y se puede hacer de muchas maneras. Y le voy a decir más. Decir que ha habido pocas cuando solo ha habido una, yo creo que es un poco generoso. Pocas es plural, una es una. Nosotros sabemos que va a haber más para el año que viene. Por eso se ha hecho la modificación y esto se explicó en comisión. Por eso se ha ampliado el plazo al 2014, porque consta que va a haber 3 o 4 que seguramente serán del 2014 y que tendremos más. Pues bienvenido sea. A ver cuántas hay del 2015. Y cuando le decimos que esta normativa tiene poca partida, no nos hagamos trampa en el solitario. Por supuesto que nosotros no decimos que haya que incrementar la partida, que hay pocas, por mucho que incrementes la partida, si está mal enfocada, seguirá mal enfocada y seguirá habiendo pocas. Pero es que no se repasan los discursos ni los debates anteriores, es que ya se le dijimos y lo voy a explicar con detalle. Lo que hay que inventar no solamente es la partida, sino las condiciones de las ayudas, que estamos hablando de un 50 y un 30% de porcentaje respecto al rótulo, y como le decíamos, el año anterior le decíamos, ponga usted el 80% y ponga de límite máximo, por ejemplo, 600 euros. Ya verá cómo tiene más solicitudes. Y si encima le da lo mismo a ponerlo en bilingüe que en euskera, porque nosotros no decimos que el que lo quiera poner solo en euskera, perfecto, no, a eso no nos oponemos, que nadie lo malinterprete. Pero si da la misma cantidad una cosa que otra, ya verás cómo no tiene dinero suficiente en la partida. ¿Nos lo jugamos? No lo voy a ver, ¿verdad? Pero eso es a lo que nosotros nos referimos. Nosotros no vamos a apostar por una cosa que viene viciada en fondo y en forma. Nosotros no compartimos en el fondo y en la forma. No compartimos en el fondo porque lo que se persigue aquí, por mucho que se diga lo contrario, es el monolingüismo. Se favorece y se discrimina una lengua sobre otra. Y los que ahora votan a favor y les parece maravilloso si esto fuera al revés, y lo que se favorecería sería el castellano respecto al euskera, se rasgarían las vestiduras. A mí me parece igual de mal que se favorezca una lengua sobre otra, sea el castellano o el euskera. Yo quiero las dos. Los dos rótulos en los dos idiomas, porque eso es bueno para todos, para la gente que no domina las dos lenguas, para los comerciantes, porque tienen, si se les dan las ayudas suficientes, un mayor beneficio, no un 50 y un 30, no, para arriba, mayor porcentaje con mayor partida, y sobre todo para potenciar ese turismo que hablamos en todas partes, y que ya me dirá usted que aquellos que vienen aquí, si se encuentran comercios y rótulos solamente en monolingüe, en euskera, si les va a beneficiar bien al comercio, al euskera y a los visitantes y a los turistas. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir votando no. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Si quieres, Voy a contestarte en castellano, Juan Carlos. Aquí hay como dos planos, ¿no? Igual uno es el ideológico en cuanto a la discriminación positiva que se hace, y luego está el técnico, ¿no? Que ahí igual sí podemos tener algún punto de acuerdo, como puede ser la cantidad de dinero, ¿no? Que sí que nos parece reducida,
igual la propuesta que ha hecho Juan Carlos de dotar de más, de un 80%, anima más a la gente, porque yo me imagino que también un impedimento que tendrán los comerciantes es que es no sé cuánto cuesta, un letrero, no sé cuál será el total, pero me imagino que bastante. Entonces supongo que a los que empiezan un negocio pues les puede resultar atractivo, ¿no?, acceder a estas ayudas, pero los que ya lo tienen, pues de repente hacer un desembolso, ¿no?, un extra dinero, simplemente cambiar el rótulo, igual son 1.000 euros, no lo sé, y si tú les das el 50%, pues igual es un poco escaso. En eso podríamos estar de acuerdo, Juan Carlos, y yo sí que he dicho antes que, bueno, que todo lo que sean medidas para que cuantas más personas se puedan beneficiar de esta ayuda, pues mucho mejor. Esperemos que el año que viene sea una partida un poquito más gordita y demás. En cuanto al plano ideológico, no sé si tendríamos tiempo de explicar aquí de qué se trata en las políticas de discriminación positiva o políticas de acciones positivas. En temas de género, si trasladamos esas acciones positivas o de discriminación positiva, si las diferentes gobiernos, administraciones públicas no hubiesen puesto en marcha políticas de ese tipo, pues probablemente hoy en esta sala no estaríamos las mujeres que estamos aquí, porque simplemente por la ley electoral, para hacer las listas electorales, pues hay que cumplir unas cuotas de mujeres y de hombres, y eso es una acción de discriminación positiva, Juan Carlos. Y ahí igual es donde nos empiezan a salir a cada uno y a cada una, pues de dónde venimos y qué políticas favorecemos y cuáles no. Y en el euskera es exactamente lo mismo. Yo he tratado de explicártelo. Si empezáramos de una situación de igualdad, estaría de acuerdo contigo. Vamos a favorecer de la misma manera a los carteles que estén en bilingüe. Pero es que no es así. El paisaje lingüístico de Portugalete es totalmente en castellano. Casi el 100%. Entonces, si potenciamos que se pongan carteles únicamente en euskera, lo potenciamos un poquito más, ni siquiera conseguiremos llegar a ese equilibrio que tú dices que es el que deseáis. No sé si me explico. Vale. Bueno, pues a mí me gustaría hacer una llamada de nuevo al sentido común y manifestar que a nadie más que a nosotros nos gustaría estar equivocados, en el sentido de que por poner rótulos no vas a crear más euskaldunes. O sea, es que es algo, yo creo que es de básico de sentido común, y tampoco se van a llenar los comercios ni nada por el estilo. Y creo que si el que defienda que poner unos rótulos van a potenciar el uso del euskera en nuestra villa, que confíe en los rótulos, que los 2.400 euros que se van a destinar a esto van a estar muy bien invertidos. Gracias. JPNV. No. Partido Socialista. Bueno, sobre el tema ideológico y de discriminación positiva no voy a decir nada porque no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a seguir cada uno en nuestra posición, así que yo creo que es totalmente baldío. Y sobre las otras cuestiones que se plantean, bueno, decir que tenemos también un consejo asesor de euskera que funciona, que al menos dos veces al año se reúne, y bueno, pues que todas estas cuestiones se pueden plantear ahí. Si a lo mejor hay acciones que consideren los grupos políticos aquí representados que son mejores para fomentar el euskera en el comercio, pues se pueden poner sobre la mesa y con mucho gusto se tratarán y se incorporarán si así lo considera la mesa. Muchas gracias. Bueno, a mí sí me gustaría decir dos cositas. Yo creo que estamos entrando en un debate que no es la realidad de lo que estamos aquí trayendo. Yo, Juan Carlos, creo que no pones en duda el trabajo por el bilingüismo de este gobierno. Yo creo que no lo pones en duda, lo sé que no lo pones. Y por tanto lo que entendemos con esto es intentar fomentar el bilingüismo. Y yo creo que te lo ha dicho muy bien Izaskun, además, ¿no? Yo creo que cuando se creó el Consejo Asesor del Euskera, en el que todos los grupos participamos, tiene unos objetivos y un fines. Y si no, léete lo que son los objetivos y fines del Consejo Asesor del Euskera. Y lo que intentamos es intentar fomentar el bilingüismo, pero también, como parte de ese bilingüismo, hay una lengua que sale en una franca minoría respecto a otra, e intentamos hacer medidas de discriminación positiva. Por ejemplo, lo ha dicho Izaskun, con la Comisión Mixta de Igualdad hacemos medidas en favor de actividades para empoderar a las mujeres. Eso es una discriminación positiva. O el punto siguiente que viene, que son los proyectos de cooperación al desarrollo, todo ese dinero lo podemos hacer para invertirlo en proyectos de pobreza en el tercer mundo, en proyectos de pobreza aquí en el entorno, pero siempre creemos que tenemos que intentar que aquellos lugares donde tiene una discriminación, donde hay una evidente diferencia, una
evidente desigualdad, intentar fomentar medidas de discriminación positiva, como son las ayudas de cooperación al desarrollo, lo mismo, que ese dinero también se puede invertir aquí, no destinarlo a otros lugares. Por lo tanto, yo creo que es un discurso diferente, es una medida muy concreta, como hay muchas medidas que en el Consejo Asesor de Euskera se ponen en marcha, desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista de deporte, etcétera, etcétera, pues son medidas para intentar ir poco a poco introduciendo el euskera en aquellos ámbitos que es más difícil, ¿no? No comparto lo que ha dicho Isas, como el que se abstienen porque las actas no están en bilingüe, porque en el 80% donde gobernáis vosotros solamente están en euskera y ni hay traductores ni hay nada en muchos ayuntamientos, que en muchos de los ayuntamientos que vosotros gobernáis, por ejemplo en Guipúzcoa, donde están concejales del Partido Socialista, es todo en euskera, actas en euskera y no hay traducción simultánea para nada. Entonces, claro, en ese sentido yo creo que el bilingüismo está en un lado y está en otro, está para cumplirlo. Nosotros cumplimos en ese sentido. Es verdad que nos gustaría llegar a todo al 100%, pero es pasos que poco a poco vamos dando, ¿no? Tenemos también nuestras limitaciones, ¿no? Y en lo que ha dicho en cuanto a Portugal Despierta, vais a estar en el Consejo Asesor de Euskera. Allí vais a poder plantear todas estas reivindicaciones. Pero si tú te crees que esta medida es para que crees más euskaldunes, te estás equivocando. Es que me dicen, no, es que así no vamos a lograr más euskaldunes, que con esta medida no queremos lograr más euskaldunes, por eso ya tenemos el euskaltegi municipal. Tampoco queremos que se llenen los comercios, por eso ya tenemos los proyectos y los programas con el comercio para campañas de comercio, no tiene nada que ver, y por tanto el sentido común que te quiero decir, es decir, hay ayudas de euskera para muchas cosas, para el comercio, para el deporte, para el asociacionismo, hay ayudas del comercio para fomentar el comercio. Esa es una medida muy concreta, como hay otras muchas que salen del Consejo Asesor del Euskera. Pero está muy bien que ahí donde ahora vais a poder participar, deis vuestra opinión. Pero también esta medida nace porque todo el sector del comercio está en el Consejo Asesor del Euskera. Hay una persona que representa el comercio en el Consejo Asesor del Euskera y por tanto es una propuesta que sale también de ese sector. No es una cosa que nos inventemos aquí en el Ayuntamiento, sino que sale propuesta de ese Consejo Asesor y de ese grupo que representa el comercio y la hostelería en el Consejo Asesor de Euskera. Lo mismo que para temas educativos salen proyectos, asociativo también hay subvenciones que subvencionan actividades juveniles en euskera, el deporte, es decir, está representado todas las entidades que un poco tienen algo que ver en Portugalete y son propuestas que van saliendo. Pero bueno, yo creo que el debate no tiene que ir por otros temas que para esta medida concreta. Otra cosa es que técnicamente podamos mejorarla. Pues con el paso del tiempo vamos mejorando en la medida que vemos que hay lagunas o vemos que hay que potenciar algunas líneas. Muy bien, vamos a pasar a votar si os parece. Pero no te he aludido. Yo he respondido pero bueno, vosotros ya tenéis el debate. Yo puedo, alusiones no os he aludido a ninguno. He respondido a unas cosas que habéis planteado vosotros, sin más, es mi opinión. No son alusiones, si no, no acabaríamos nunca. Vale, venga, vamos a pasar a votar, si os parece, el punto primero, que es la aprobación de la normativa reguladora de las ayudas de 2015 para la instalación de rótulos en euskera. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, EAJ-PNV, EH Bildu. ¿Votos en contra? PP, por todos. Muy bien, pues quedan aprobadas la normativa reguladora. Proyecto segundo, se propone aprobación de las bases de cooperación con países en vías de desarrollo año 2015. También ha pasado por la comisión. Damos una palabra de menor a mayor. Partido Popular, no. EH Bildu, bye. Bueno, a mí, aparte de que nos ha llegado dadas las bases, nosotros yo por lo menos no he participado y nosotros, bueno, como grupo no hemos participado en la creación de las bases. Creo que son claramente mejorables. Desde el objetivo, la finalidad de las bases, por ejemplo, comenta en un principio que desde un punto de vista educativo para nuestro alumnado es ejemplarizante y tal, y sin embargo en la finalidad de la subvención no aparece eso mencionado. Eso ya para mí me parece un error, ¿no? Creo que estamos utilizando dinero público para cooperación al desarrollo, cosa que estamos completamente de acuerdo, y quizá aparte de estas bases habría que desarrollar algún apartado que, aprovechando lo que se hace con esto, pueda fundamentar, por ejemplo, este primer apartado, ¿no? Que desde un punto de vista educativo pueda servirnos. Por ejemplo, eso es un punto. Luego tenemos, en la comisión se explicó que se amplió a entidades que no tienen su sede en Portugalete debido a que no se consumía todo el presupuesto destinado a esto, y sin embargo hay una limitación de 8.000 euros mínimo. O sea, si tienes un presupuesto de 5.000 euros no puedes solicitar esta ayuda o no te la van a conceder. Entonces tampoco lo entiendo. Quizás si se reduce esto podríamos ampliar el gasto para las entidades que están en Portugalete. Dentro del presupuesto, si no me equivoco, corresponde aproximadamente, bueno, algo inferior a un 0,2%, cuando creo que a nivel internacional siempre se reconoce por el 0,7%, que tampoco estamos de acuerdo en eso.
En la comisión se preguntó por qué se entiende por presencia activa en Portugalete, a lo que se le daría aproximadamente 10 puntos. Sin embargo, considero que no está delimitado, es aleatorio, no especifica qué tipo de actividades hay que desarrollar para tener presencia activa en Portugalete, y los 10 puntos están en el apartado número 8, lo que indica que está dentro de los 90 puntos que están en total. Y la verdad, yo creo que el apartado de si está o no en Portugalete debería ir aparte, ya que primero tienes que pelear por la competitividad y luego separarla en caso de empate. ¿De acuerdo? Sé que hasta ahora no han llegado, no se ha cumplido con todo el cupo, etcétera, 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 pero no estamos haciendo unas bases para regular lo que ha habido hasta ahora, sino que estamos haciendo unas bases para regular lo que pudiera suceder. Y en caso de que de repente en esta ocasión aparecieran 15 proyectos y hubiera que repartir el dinero entre los 15 proyectos y no llegase, no tenemos una manera de discriminar la misma puntuación en el proyecto, ya que se incluye que sean de Portugalete dentro del proyecto. Bueno, tampoco estamos de acuerdo en que no ha habido participación. No ha habido participación por parte nuestra, no ha habido participación por parte de las asociaciones, por lo menos no se nos ha informado de eso, y no ha habido participación por parte de ninguna persona, ciudadano de Portugalete, vamos. No indicamos en ningún momento tampoco qué actividades tenemos prioritarias. Yo creo que ya que ponemos el dinero desde Portugalete deberíamos indicar qué es lo que priorizamos nosotros. No, o sea, aparece sí, educación, democratización, empoderamiento de la mujer, etcétera, 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 pero no indicamos que es prioritario, no hay una valoración de eso. No indicamos si para nosotros es prioritario la democratización en los países, si la alimentación, si la creación de escuelas. Entonces, eso también tendríamos que valorarlo. Vamos, creo que se queda corto. Y, bueno, en general que no marcamos prioridades. De hecho, también hay un apartado que me llama la atención en entidades beneficiarias que especifica que son sin ánimo de lucro, pero bueno, yo sí, por ejemplo, ahí añadiría que ni dependiesen económicamente de entidades lucrativas, por si acaso. También me parece que se queda corto en eso. Y sin más, creo que no estamos en contra de la cooperación al desarrollo, ni mucho menos, pero nos parece que se queda totalmente corto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, juez Berta? Bueno, anunciamos en primer lugar que vamos a votar a favor de la aprobación de este punto. Y nada, no vamos a entrar al debate. Tan solo agradecer al alcalde que en el anterior punto nos haya dado razón y haya dicho que no fomenta ni el tema de los rótulos de euskera, ni fomenta el tema del monolingüismo ni el euskera, ya que se me ha dejado intervenir antes, voy a intervenir ahora. Pues, es mi turno de palabra, puedo utilizarlo así. Tienes que intervenir sobre el punto. Sí, por eso. Bueno, solamente es un agradecimiento, por eso. Ni se fomenta el comercio, ni se fomenta el euskera. Por eso, muchas gracias. Muchas gracias. AJPNV. Bye. Nosotros vamos a votar a favor de las bases. Somos conscientes de que han sido contrastadas con las entidades de cooperación al desarrollo de Portugalete, que están de acuerdo con su contenido. Sí que hay elementos que se pueden ir mejorando y se han ido mejorando a lo largo del tiempo, pero creemos que bueno, que por el momento va funcionando y que habrá que seguir potenciando, y que además la devolución que hacen las diferentes organizaciones en Portugalete pues tiene un carácter educativo muy interesante. Gracias, Chema. ¿Y José, Partido Socialista? Sí, bueno, comentar a lo expuesto desde Bildu que bueno, pues son propuestas de carácter técnico que me parece muy bien que se hagan, pero creo que no sería este el foro. Se han pasado por la comisión informativa y yo creo que es el momento también de plantear todo esto, donde además hay técnicos que pueden exponer por qué se hacen las cosas como se hacen, que son los que conocen perfectamente los proyectos que se presentan. Estas bases responden a la necesidad de financiar de alguna manera o de apoyar proyectos que las entidades, sobre todo portugalujas o con una implantación en Portugalete de algún otro tipo, alguna vinculación, nos plantean. Entonces, el conocimiento de todos los proyectos y de todas las entidades es muy estrecho. Quiero decir que las bases responden fundamentalmente a eso, al conocimiento que tenemos de las entidades, a los proyectos que nos plantean, al contacto constante con ellas y, como se ha comentado desde el PNV, pues que efectivamente parece que cubren y que las valoran positivamente
efectivamente de las entidades que tienen interés en participar y en desarrollar proyectos en otros países. Decir que en el ámbito educativo, que me parece muy importante porque además sí que lo hemos incorporado en las bases, en el K, concretamente, se valora como de especial relevancia aquellos aspectos que propongan presencia en espacios educativos de Portugalete para fomentar la sensibilidad y compromiso en materia de cooperación entre las personas jóvenes y dicha presencia podrá realizarse en colaboración con otras entidades. Entonces, en concreto, ese aspecto nos parece fundamental. Lo han puesto sobre la mesa las entidades en las reuniones que hemos tenido con ellas, que efectivamente hemos tenido reuniones individuales y también alguna en conjunto, y nos parece fundamental, sobre todo, y lo expresamos yo creo que de forma muy visible en las bases, la devolución que se haga de la información del proyecto que se realiza en el país en Portugalete, porque pensamos que la labor pedagógica es fundamental y así se valora dentro de los criterios de valoración, y con especial relevancia, como he dicho, en el aspecto educativo. Entonces, las propuestas técnicas o las que se han hecho ahora mismo, pues me parece muy bien, se pueden tratar y lo podemos hacer pormenorizadamente, pero yo entiendo que en otros foros. Muy bien, si os parece. Sí, tu turno. Vale, segundo turno. Partido Popular, no, ¿verdad, Juan Carlos? Vale, no, quería comentar que lo que he comentado, todo lo que he dicho aquí es básicamente porque no se ha dado pie a esa participación, ya que este no es el foro adecuado y yo lo sé. Lo que pasa es que se han mandado las bases hechas poco antes de hacer la comisión. O sea, 2 o 3 días antes me da lo mismo. No es tiempo suficiente para estudiarlo. Y eso es una queja rotunda. Y luego la segunda parte, el tema educativo que has comentado, yo me remito a todo lo anterior. No hay una limitación, no hay, mejor dicho, una delimitación. ¿De acuerdo? No se indica qué tipo de actuaciones hay que realizar, o sea, hay que exigirles algo en ese sentido y concretárselo primero para que igual ellos desde su esfuerzo tampoco se pasen, pero tampoco se queden cortos para las necesidades que tenemos en la cuestión educativa en Portugalete para inculcar el tema de la solidaridad. Ya está. Muy bien. Sí, Gasco. Sí. Vale, pasamos a votar. Muy bien, pues si os parece pasamos a votar el punto segundo. Se propone aprobación de las bases de cooperación con países en vías de desarrollo para el año 2015. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, todos menos EH. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? EH Bildu. Muy bien, quedan aprobadas las bases de cooperación. Tercer punto, se propone declaración fiesta local para 2016. La propuesta que viene al Pleno es declarar la fiesta local el día 16 de agosto, que es San Roque, que sabéis que siempre es la fiesta local, salvo que caiga en domingo. ¿Os parece? Bueno, pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Por todo ojo experto. Todos a favor, menos. Punto cuarto, se propone las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la realización de proyectos de desarrollo y programas de prevención comunitaria enfocada al barrio como ámbito de intervención utilizando el equipamiento educativo del CPI de Antonio Trueba, IPI año 2015. También ha pasado por comisión, si alguien quiere de menor mayor, Partido Popular, no, EH Bildu. Si quieres, sí. Sí, un poco para explicar la postura y así vamos a votar a favor. Como ya expusimos un poco en la comisión, nos parece un proyecto muy positivo, un proyecto comunitario en el barrio de Repélega. Lo único que podríamos añadir es que nos gustaría que se pudiera extender a otros barrios de Portugalete, porque es un ejemplo muy positivo y pues cómo no, pues seguir haciendo un poco de esfuerzo para incrementar las partidas, simplemente. Muchas gracias, Izaskun. Por tu ojo despierta. No. EAJPNV. No. María José. Vale. Sí, comentar que efectivamente pues nos gustaría que esos proyectos de desarrollo comunitario en los barrios se pudieran dar, pero efectivamente hace falta también una asociación fuerte, como en este caso tiene el Centro Antonio Trueba, para llevarla a cabo, y en otros casos pues no es así, por lo cual pues se apoya este proyecto, que además tiene una trayectoria de muchos años y de un buen trabajo, ¿no?, en el barrio de Abacholo y Repélega. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar el punto cuarto. Votos a favor de las bases reguladoras de las ayudas que se destinan a la realización de proyectos de desarrollo de programas de prevención comunitarias enfocada al barrio como ámbito de intervención del equipamiento educativo CPI Antonio Trueba, año 2015. ¿Votos a favor del mismo?
Todos. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto 5. Se propone bases y convocatorias de ayudas a asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones de alumnos de educación permanente de adultos, la EPA, cooperativas de enseñanza de centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete. También pasó el punto por comisión. Si queréis algún turno en menor o mayor, Partido Popular. Vale. Sí, sí. Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que errar es humano y rectificar es de sabios. Se me había escapado un pequeño detalle que pensaba que no era así, porque cuando yo era concejal de Educación y Juventud, esta normativa tenía unas condiciones que pensaba que se mantenían y se me había escapado, y he visto que ha sido modificado, entonces aprovecho la ocasión para hablar sobre ello, ¿no? Efectivamente, como se ha comentado, hoy se presentan ayudas para las AMPAs, ¿no? Especialmente para las asociaciones de padres y madres de los colegios de Portugalete, ¿no? Y como dice la propia normativa, pues los padres y madres de los alumnos participan a través de las asociaciones legalmente constituidas en el desarrollo de múltiples acciones en los centros. Esto todos lo sabemos. Y dice más, dice, siendo conscientes de la importancia de la labor de estas asociaciones que realizan en los distintos centros y con el fin de contribuir a facilitar y mejorar dicha labor. Pues como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero la verdad es que ustedes deben tener alguna información que nosotros desconocemos, porque según parece la labor que realizan estas asociaciones no debe ser igual en unos centros que en otros. Y a lo mejor ahora nos lo pueden explicar, ¿no? Porque aquí en el artículo 6.1 de la propia normativa, cuando se asigna una cantidad fija para las asociaciones, para las AMPAs, pues 300 euros para los de los centros públicos y 100 euros para las AMPAs de los centros concertados, que deben ser, que hacen unas acciones más pequeñicas o que afectan menos, como hemos dicho antes, a esa labor de las acciones que hacen en los centros, ¿no? O sea, reciben menos dinero los de los centros concertados que los de los públicos. Y entonces, claro, nos surgen preguntas a raíz de esto, claro, porque yo en su momento pues todo recibía, pues es que al final, la verdad es que me da un poco al final tener que defender siempre cosas que, como algunos dicen, son de sentido común, ¿no? Que se defiendan las dos lenguas de la misma manera, que no se discrimina a nadie por el centro que escoja, en libertad, y claro, ¿cuál es el delito que han cometido esos padres y madres por elegir un centro concertado? Son portugalujos y portugalujas de segunda los que eligen un centro concertado y por eso reciben menos dinero con estas ayudas. Y si esa familia, el Departamento de Educación, que tiene esa potestad y que se da ya sea por la comisión que hay de escolarización fuera del periodo de matrícula o por lo que fuere, le asigna un centro concertado, tiene que pagar el peaje de que se le asigna un centro concertado y por lo tanto la asociación de madres y padres del colegio va a tener menos dinero. Son unas preguntas interesantísimas que yo estoy seguro que nos explicarán por qué los centros de Santa María, Santa Ana, Astilecu, el centro Xavier, pues tienen que tener menos recursos de partida que el resto. Es inferioridad, es la labor que realizan y claro, y es que esto que ocurra en nuestra comunidad autónoma, que es la que tiene mayor grado de concertación de toda España, donde el 50% de las familias, la mitad, no existe ningún otro igual, eligen los centros concertados, que tengan que pagar en Portugalete un peaje, pues nos llama la atención y dice, bueno, ¿será que tiene un amparo legal esto? Vamos a revisar a ver qué dice la normativa. La Ley de Escuela Pública Vasca, efectivamente, en su artículo 6, habla que los poderes públicos promoverán la participación de las acciones de padres, de madres y alumnos. Pero es que, claro, en su artículo 13.3 dice, los padres o tutores del ejercicio del derecho de libre elección de centro. Los tienen, el derecho de libre elección de centro. Y en el marco de la Escuela Pública Vasca, este derecho se ejercerá respecto de cada uno de los centros docentes que la integran. Es decir, se les deja elegir en libertad, pero aquí se les discrimina, y se les discrimina negativamente, y no entendemos el motivo. Y es que, ¿qué dice la ley? La ley nacional. Vamos a mirar la LOE, la LONCE, para que no haya discriminación, porque sí, la LONCE verdaderamente lo que hace es una modificación de la LOE, pero da la casualidad de que el artículo 72.2 de la LOE o de la LONCE, que es el mismo porque no ha sido modificado, y para que aquellos que no dominan la materia, la LOE aprobada por el Partido Socialista, la LONCE aprobada, la única ley, por el Partido Popular,
dice literalmente: corresponde a las administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados. Oiga, ¿lo saben ustedes? ¿Lo saben ustedes? Que es una ley del Partido Socialista. ¿Lo saben ustedes? Por tanto, este espíritu que va en contra de la ley con esta normativa nos parece sorprendente, no lo compartimos, no lo respaldamos. Nosotros pensamos que los padres y madres, que los portuólogos y portuólogos que llevan a un colegio concertado no tienen los menos derechos que los que llevan a un público. Hacen las mismas cosas con el mismo amor, quieren lo mejor para sus hijos y hacen los mejores proyectos. Y no sé si cuando hacen esas reuniones de participación que aquí nos cuentan, cuando van a los concertados, le dicen: sí, sí, pero no se preocupen que a ustedes les vamos a dar menos dinero. ¿Se lo dicen? Sí. Sí, se lo dicen y están todos contentos. Y ellos les dicen: sí, sí, nosotros sabemos que nos tienen que dar menos dinero. Seguro que no se le quejan. Seguro que no se le quejan, pero claro, ahí no les escuchan. Y además, si tenemos en cuenta que desde hace 7 años esta partida tenía la cantidad de 21.000 y que el año pasado se bajó a 18.900, nosotros tampoco compartimos que una cosa que ha estado congelada durante tanto tiempo encima ahora sufra un ajuste a la baja, por si esto fuera poco. Por lo tanto, nosotros anunciamos nuestro voto en contra a esta normativa. Gracias, Juan Carlos. ¿EH Bildu? No. ¿Portugal Izquierda? No. ¿AJPNV? No. ¿Partido Socialista? José, si quieres. Bueno, me hace mucha gracia que se hable de recorte en esta partida, que lo diga justamente el portavoz del Partido Popular, pero bueno. Y en cuanto al tema de favorecer las AMPAs de los colegios públicos, pues conociendo y viendo el mapa de centros en Portugalete, pues efectivamente se aplica una cierta discriminación positiva de nuevo a aquellos centros que tienen en principio un punto de partida con más carencias, digamos, para el desarrollo de las actividades. Y comentar también, al margen de esto, que hay otras fuentes de financiación, aparte de estas subvenciones, que tiene también el Ayuntamiento estipulada mediante subvenciones a proyectos concretos, y efectivamente hay AMPAs de centros concertados que optan a subvenciones de las partidas de voluntariado porque están desarrollando proyectos en ese ámbito y también se favorecen y se benefician de esas ayudas, con lo cual no es tampoco la única fuente de subvención que tiene el Ayuntamiento para las AMPAs. Muy bien. Sí, Juan Carlos. Vale. Ya, es muy interesante la explicación. Más carencias, se discrimina, dice, se favorece, es una manera de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Usted dice, se favorece a los centros que tienen más carencias. Yo creo que se discrimina a unos centros, y no porque tengan más carencias o que no, porque aquí en la normativa no dice, se les dará más dinero a aquellos centros que tengan más alumnos becados, por ejemplo, porque además a lo mejor resulta que a lo mejor hay algún concertado que tiene más alumnos becados que alguno público. Podría ser el caso. Podría ser el caso, sí, podría ser el caso. Por lo tanto, nosotros no compartimos ese análisis. Esto es una discriminación, y es una discriminación no porque tenga más o menos carencias el centro, o los alumnados, o los padres, o los madres. Es una discriminación entre centros públicos y centros concertados. Porque además, los centros concertados son una minoría. Estamos hablando de muy poquitos cientos de euros, lo cual es todavía más llamativo. Y nosotros no consideramos que la educación tiene que ser en igualdad para todos los centros sostenidos con fondos públicos, porque tanto los centros concertados como los públicos de titularidad pública son centros sostenidos con fondos públicos, unos directamente a través de las administraciones y otros a través de los conciertos educativos. Y nadie tiene menos derechos, porque todos tienen las mismas obligaciones y cumplen escrupulosamente la ley, y no se les puede discriminar de esta manera a la hora de recibir estas ayudas porque tienen los mismos derechos. Por lo tanto, nosotros no vamos a... Muchas gracias. Hombre, Juan Carlos, no vamos a entrar aquí en un debate sobre la educación pública y la educación privada, pero lo que es claro es que las administraciones públicas tienen el deber de favorecer y potenciar sus servicios públicos.
sus servicios públicos, lo mismo que potenciamos el euskaltegi municipal frente a otros euskaltegis que no son municipales, que son concertados, o la escuela de música frente a otras alternativas de música que pueden ser privadas o concertadas. Y por tanto nadie pone en duda que el Ayuntamiento de Portugalete tiene que fomentar mucho más a la escuela pública, y mientras yo sea alcalde así lo vamos a hacer, que a la escuela concertada. Y es más, aquí en Portugalete se funcionan muchos proyectos en condiciones de igualdad a la escuela pública y a la escuela privada. Pero lo que es a las AMPAs, que se le reúne siempre al principio del periodo escolar, en septiembre, a las AMPAs aquí en el Ayuntamiento, en la Junta de Gobierno, se le reúne a todas las AMPAs, se explica todo y nunca ha habido ningún problema, ni nadie pone en duda que él tenga que ser la misma cantidad, ninguna, porque luego se van igualando mucho de los niveles con número de becarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay también los colegios que tienen más becarios que otros, y no necesariamente la escuela pública en algunos colegios tienen más becarios que en la escuela privada o concertada. Por tanto, no lo ponen en duda ni las AMPAs. Pero bueno, son modelos educativos diferentes y proyectos diferentes. Me parece bien que expongas tu opinión, pero no vamos a hacer aquí un debate educativo. Muy bien, vamos a pasar, si os parece... Vale, venga, si te dejo la palabra. Creía que no querías intervenir, como no has intervenido en el primer turno. Venga, bye. Quería decir que nuevamente lo único con lo que estoy de acuerdo con Juan Carlos es que es con el tema de la partida, que sí que preguntamos en la comisión y me llamó bastante la atención, es que históricamente la partida eran 21.000 euros hasta 2008, por lo que nos dijeron, y ahora son 18.900. Entonces, bueno, pues nuevamente pedir que para el próximo presupuesto se dote esta partida como poco, que se iguale a lo que venía siendo anteriormente. Es que ricasco. Gracias, Jesús. Muy bien, pasamos, si os parece, a votar. Se propone la aprobación de las bases y convocatorias para las ayudas a asociación de padres, madres, de alumnos, alumnas, asociaciones de alumnos, alumnas de educación permanente de adultos y cooperativas de enseñanza de centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? PP, abstenciones, por todos. Muy bien. Perdón, nosotros queremos hacer explicación de voto. Bye. Desde Portualujo Despierta creemos que la enseñanza pública es absolutamente prioritaria frente al modelo de concertados y cooperativas. Además, pensamos que las ayudas destinadas a la concertada y la cooperativa deberían redistribuirse y dedicarse exclusivamente a la pública, como dice nuestro programa. No nos oponemos porque contempláis esas ayudas a la pública, pero tampoco votamos a favor porque en ese paquete no se puede cambiar nada ni hay lugar para el consenso. Nos abstenemos y además hacemos un llamamiento al Partido Socialista Obrero Español para que recuerde los tiempos en los que todavía era socialdemócrata, los tiempos de Tierno Galván. Seguro que a vuestros socios, vuestros nuevos socios liberales, les encantan los concertados. Gracias. Está muy bien, Está muy bien. Nosotros no nos olvidamos quiénes somos, no te preocupes. Además, Tierno Galván no estaba afiliado al Partido Socialista, también te lo recuerdo. Pero bueno, es cosas de historia que te irás aprendiendo. Vamos a pasar al siguiente punto, el punto 6, 7 y 8. Vamos a tratarlos conjuntamente y luego se votan por separado, tal y como hemos quedado en la Junta de Portavoces. Sí, pero bueno, en el turno de palabra. Vamos, conocéis todos los puntos, los hemos tratado ya en comisión. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, Juan Carlos. Vamos a tratar, sí, como hemos hablado en la Junta de Portavoces, estos puntos, 6, 7 y 8. Sí, bueno, nosotros anunciamos nuestro voto a favor de los 3 puntos porque son 3 puntos que respaldamos plenamente. Nosotros lo relevábamos en las alegaciones, pensamos que alguno además con especial interés, que hicimos incluso en las aportaciones previas que hubo al plan especial, como el tema de los materiales en las ventanas. Nosotros creemos que es algo que había que haber hecho ya hace bastante tiempo y que bueno, este es el método más rápido ahora en estos momentos que está paralizado el plan especial o en suspenso, no sé cuál es la definición exacta, pues para llevarlo adelante. Igualmente el tema de los balcones, de los miradores, y por supuesto nosotros pensamos que es un avance para el turismo, para el comercio, para nuestra villa, el cambiar los usos de la zona del muelle, y que puede ser muy beneficioso. Así lo hemos defendido en todos los foros donde hemos estado, así lo vamos a respaldar y por eso anunciamos que vamos a votar. Ahora bien, simplemente decir que está muy bien que hayamos desbloqueado los 3 aspectos que considerábamos urgentes y prioritarios de este plan especial, pero ahora que parece que hay un entendimiento mayoritario de los grupos y que eso, pues supongo que podremos ya ir desbloqueando el paquete grande, el plan especial, y podremos ir viendo las alegaciones y alguien irá diciendo qué va a pasar con aquellos vecinos que tienen casas y viviendas fuera de ordenación y la situación en que se encuentran. Vale, muchas gracias.
Eskerrik asko, Juan Carlos. EH Bildu. Bueno, pues anunciamos que nosotras vamos a votar favorablemente a los puntos 7 y 8, que son los que se refieren, pues por una parte a que los vecinos y vecinas puedan cambiar, bueno, es una demanda histórica, ¿no?, del barrio, que puedan poner imitación de madera en sus ventanas, y otro, el que obligaba a algunas casas pues a construir los miradores, que son muy típicos en el casco viejo. Con esta modificación únicamente tendrían que ponerlos si se reconstruyera la vivienda por completo, ¿no? Creemos que esas dos modificaciones son positivas. Llevamos mucho tiempo hablando de esto y dejando claro que no ha habido ninguna alegación en contra de estas dos modificaciones, y que por tanto estas modificaciones que aprobamos hoy se podían haber aprobado fácilmente hace un año o hace 2 años. Y bueno, lo que sí que queríamos denunciar son por qué traemos hoy estas modificaciones, y, como ha dicho Juan Carlos, por qué estas son urgentes y otras no. Entendemos que si las dos en las que no ha habido alegaciones se podían haber hecho hace mucho tiempo, facilitando así esa demanda de los vecinos y vecinas. No compartimos así la modificación del punto 6, ese que da carta blanca para que los comercios tengan su entrada principal en el Muelle Nuevo, en el Muelle Churruca. Bueno, en su día ya denunciamos que esta forma de proceder no era la apropiada. En la legislatura anterior se nos presentó un plan urbanístico, un plan especial para el casco viejo. Bueno, ya de sobra conocido lo que sucedió. Se trató de detener a través de los cauces administrativos, digamos, las herramientas que tenemos las fuerzas políticas que estamos aquí. No pudo ser, sin embargo, pues se consiguió desde la calle. Lo que entendemos, o la lectura que hacíamos, es que el Partido Socialista quería hacer ciertas modificaciones, unas para, de alguna manera, acallar esas demandas de los vecinos, ¿no?, con el tema de los miradores, los materiales, y otra que el Partido Socialista entiende que es prioritaria, y es una modificación que se hace a medida de un único comercio, ¿no? Y eso es lo que denunciamos en su momento, y eso es lo que volvemos a denunciar hoy. Has dicho, Juan Carlos, a ver si en esta legislatura abordamos el paquete entero. Curiosamente, paradójicamente, si lo conseguimos, si abordamos ese paquete entero y abordamos las alegaciones que se presentaron en su momento, tendremos que abordar alegaciones a este punto, al del muelle, y entonces diremos, no, que eso ya lo hemos modificado. A mí, cuanto menos, me parece paradójico que todavía hoy no sabemos nada de esos cientos de alegaciones. Sin embargo, como urge este punto para favorecer a un único comercio, se hace esa modificación y sí que se da respuesta a las alegaciones que se presentan. Y se presenta un informe técnico respondiendo a la alegación que se presenta, y evidentemente pues el informe técnico no vamos a entrar en la valoración. Lo que viene a decir, entre otras cosas, voy a intentar resumirlo y tratar de explicarlo fácilmente, es que en la alegación que hacíamos hablábamos de que se va a cambiar sustancialmente el uso del paseo. La respuesta, el informe técnico, es lo que viene a decir es que el uso que se cambia es el de los edificios, no el del paseo. Pasa a ser de ser un uso residencial a poder ser también uso comercial. Creo que es lógico, y tú además en tu exposición lo acabas de evidenciar, al cambiar el uso de los edificios, implícitamente se va a cambiar el uso del paseo. Y voy a leer un parrafito que hacíamos en nuestra alegación, y esto no tiene ninguna base técnica, tiene una base ideológica, tiene una base política. Ya lo dije en la comisión, esta modificación no se trata de algo técnico, sino de una decisión política. Decíamos que queríamos remarcar, una vez más, que no se trata de unanimidad, de algo pequeño, sino que es el principal frente, el principal paisaje, el paisaje más típico y que otorga de mayor personalidad al municipio, a nuestro pueblo. Desde hace varios años ha comenzado a mejorar este entorno paisajístico, debiendo seguir incidiendo en estos aspectos.
aunque sobre el entorno se han producido varias agresiones visuales que se están comenzando a solucionar, pero que deben ser continuadas. Como decíamos aquí, es nuestra tarjeta de visita. El muelle nuevo y el muelle viejo es la entrada de visita de nuestro pueblo, de Portugalete. De hecho, los turistas cuando vienen, principalmente pasean por ahí. Y lo que queremos decir hoy claramente es que este día, aunque supongo que a algunos les parecerá que es una exageración, es un día importante, y aquí quiero dirigirme especialmente al Partido Nacionalista Vasco, que en toda esta lucha del plan especial estuvieron a nuestro lado y en el lado de los vecinos, que tomen conciencia de la modificación que estamos haciendo hoy, porque esto va a suponer un cambio sustancial para el futuro de nuestro pueblo. No nos oponemos a que los comercios abran, que nuevos comercios abran en nuestro pueblo. De hecho, creemos que es urgente abordar el tema del comercial en el casco viejo. Pero el casco viejo es del muelle para arriba. Y H. Bildu defiende que el muelle nuevo, como históricamente ha sido, tiene que ser un paseo para que disfruten los portugalujos y portugalujas y todas las personas que vienen a visitarnos, porque tiene un valor histórico patrimonial considerable, teniendo en cuenta también que ahí tenemos el puente colgante, que es patrimonio de la humanidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Portugalujo Despierta. Bye. Sí, buenos días. Desde Portugalujo Despierta comunicamos que el punto 17 y 18 vamos a votar a favor y estamos totalmente de acuerdo. Y del punto 16 solicitamos un aplazamiento para estudiar el caso, ya que no estábamos en la anterior legislatura y un tema tan importante y complejo como este, preferimos estudiarlo con más detenimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a JPNV, Javier. Sí. Bueno, yo tampoco creo que pues parte del argumentario que nosotros tenemos con esta historia, pues bueno, se ha puesto de manifiesto aquí por el resto de grupos. Tampoco vamos a incidir demasiado, tampoco queremos alargar demasiado el pleno, vemos que no tiene objeto. Sí anunciar que efectivamente a los 3 puntos nosotros vamos a votar que sí, pero sí queríamos dejar claros 2 asuntos que, bueno, pues que como decía Izaskun, efectivamente, ¿no?, a lo largo fundamentalmente, ¿no?, del año pasado, de toda la ebullición que hubo con el problema de la elaboración del plan especial, de las alegaciones, nosotros además, bueno, pues tampoco vamos a hacer una historia de todo lo que pudimos hacer y ofrecer a los vecinos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que hemos tardado muchos años en hacer una modificación puntual del actual, además, plan especial, que es el que se trataba de modificar, que hay que recordar que el nuevo plan especial, pues efectivamente está donde esté. Hemos hecho padecer a los vecinos, yo creo que sin causa justificada, y ahora lo venimos a arreglar, el tema fundamentalmente de las carpinterías, que efectivamente les hemos privado, ¿no?, de disfrutar de las ventajas que pueden tener el tema de, pues no sé si de PVC, el tema metálico, en concreto la sustitución parecido a la madera con nuevos materiales, con nuevas posibilidades de comodidad de vida y de nuevas condiciones. Sí, pues lamentar eso, por supuesto que votamos que sí, en su momento lo manifestamos, también estamos a favor de ello, y sí decir, poner encima de la mesa también pues el posible, no creo que se malinterprete a nuestro grupo, pero bueno, sí un trato, vamos a decir, benévolo con todos aquellos expedientes que están encima de la mesa o de alguna de las mesas, me imagino que del Departamento de Urbanismo o del equipo de gobierno, en cuanto a expedientes sancionadores que puede haber por el uso de este tipo de materiales hasta ahora, en los que quizás hemos contribuido todos, y pluralizo todos, en la confusión que hemos de alguna manera creado, ¿no?, con las modificaciones, con las alegaciones, con el anuncio del plan especial, que sí se puede, que no se puede, que incluso ha inducido pues a muchos errores involuntarios de cantidad de gente que ha entendido que efectivamente el tema de los materiales estaba ya resuelto y ha cometido el grave error pues de dar el salto de cambiarlo, y que ahora se ve pues involucrado en unos expedientes sancionadores que, bueno, pues que es a los que de alguna manera yo creo que nos tendríamos que poner otro tipo de gafas para poder resolver. Por otro lado, sí decir que, bueno, pues por supuesto que en el tema de los miradores también vamos a votar que sí, y sí vamos a incidir también efectivamente en la apertura del muelle, del frente comercial. Recordar, yo creo que quizás aquí no haya mucha gente consciente de ello, pero sí que existen estudios técnicos especializados a través del plan especial de revitalización del comercio y su puesta al día, en el que se dice además que, bueno, pues que el frente de la ría efectivamente puede ser un frente comercial de servicios que puede venir estupendamente muy bien con las medidas adecuadas
al momento económico en el que nos encontramos, puede ser un punto de reactivación comercial, de dinamización comercial, un salto, una reacción económica, ¿no? Pues para el tejido comercial y de servicios de Portugalete, no solo del muelle, no solo del casco viejo, porque muchas veces, yo por lo menos lo hemos repetido aquí una y otra vez y lo seguiremos repitiendo, lo que es bueno en este caso para el muelle, efectivamente lo va a ser para el casco viejo, pero el casco viejo es parte de un todo que es Portugalete y que, como decía Izaskun, efectivamente, ¿no? Muchas veces vendemos, o la tarjeta de visita de nuestro municipio, de nuestra villa, es el casco viejo, y pues, fundamentalmente también el muelle por la inclusión, ¿no? Que tenemos del patrimonio de la humanidad, Puente Colgante. Pero bueno, entendemos que efectivamente debería de abrirse en la medida de lo posible y con las limitaciones que se puedan establecer, pero lo que no podemos cerrar es los ojos, digamos, a lo que se nos demanda hoy en día, ya esa competencia que cada vez más tenemos. Eminentemente vamos a ser turísticos, lo somos, tenemos un poder de atracción muy grande, que es el Puente Colgante, que por cierto también compatibiliza el tema comercial, el Puente Colgante en su propia estructura, y parece ser que aquí de todo se nos olvida, pues con la venta de periódicos, de chucherías y fundamentalmente también de recuerdos, ¿no? Sí compatibilizar, yo creemos, por lo menos en este grupo, que es completamente compatible al 100% los usos de paseo, que efectivamente lo son, con el uso comercial o de servicios que se le pueda dar a determinadas zonas. Y simplemente recordar, yo creo que lo hemos puesto encima de la mesa una y otra vez, que efectivamente es un paseo, queremos que lo siga siendo, pero no hay más que sentarse y ver cómo, pues no sé, empieza en Sestao y acaba en Santurce o viceversa, la gente va de un sitio a otro, pasa literalmente, y no somos capaces de detenerles y de que al final se queden en Portugalete, no sé si a tomar algo, si a comprar, a lo que fuere. Y probablemente este tipo de medidas de apertura comercial y de servicios del Frente de la Ría contribuya a que efectivamente podamos hacer un antes y un después, que la gente se pueda quedar y que efectivamente comercialmente y económicamente pueda disfrutar de Portugalete. Entonces digo que, en resumen, que votamos que sí. Eskerrik asko. Yo, Partido Socialista. Bueno, yo quiero hacer una breve explicación del por qué. Creo que los que llevamos aquí tiempo sabemos el por qué se presentan estas modificaciones, porque se ha hablado de ellas largo y tendido, ¿no? Quizás, como dije en la comisión, los que se incorporan nuevos pues puede tener un poco más dificultad, y en parte lo entendemos, pero también les pedimos, a cambio, como ha empezado a hablar diciendo en este pleno el portavoz de Jarrilleros Despierta o Portugalujos, ya no sé, ni me pierdo ya. Portugalujos Despierta, que ha apelado al sentido común. Entonces, entendiendo la dificultad, sí que le pedimos que eso mismo que nos piden a nosotros o al resto, pues también lo utilicéis vosotros. Entonces, sí quiero decir que estas modificaciones que se plantean son modificaciones que se traen más de 20 años de vigencia del actual plan, que tienen como único propósito solucionar problemas y atender las peticiones que de manera reincidente y continuada vienen solicitándonos muchos vecinos y vecinas. Las traemos con la máxima claridad y transparencia, con ánimo de que sean entendidas por todos y por todas, y estamos seguros que, de ser así, estas modificaciones serán aprobadas con un amplio acuerdo. La primera, como bien se ha dicho, la modificación del artículo 55 y 60 del citado plan. Entendiendo que puede ser un asunto técnico y de difícil comprensión, como he dicho antes, básicamente lo que trata de hacer es una regulación de usos en los inmuebles con fachada al muelle de Churruca que no perjudique los usos existentes en la actualidad, pero que ofrezca una regulación clara y adecuada a futuro. Y solamente voy a poner un ejemplo gráfico para que sepamos de qué contradicciones hablamos, porque quizás teniendo un ejemplo sea más claro para toda la comprensión del problema. En la actualidad, un ejemplo real, en la actualidad, un local planta baja que tenga fachada a la calle María Díaz de Haro, a un cantón y al muelle de Churruca, los tres a la vez, según la normativa actual, no tendría autorizado el uso de vivienda en la fachada de la calle María Díaz de Haro, pero tampoco tendría autorizado el uso terciario en la fachada al cantón y al muelle, por lo que se daría la paradoja de que este local se quedaría sin uso debido al solapamiento de restricciones. Esto es lo que pasa. Estas dos normativas, tanto el Plan Especial del Casco Viejo vigente como el Plan General de Ordenación Urbana, solapan las prohibiciones, y es esto básicamente lo que queremos corregir. No tiene más misterio, y creemos que es bueno que con ejemplos gráficos la gente lo pueda entender.
Las otras dos modificaciones que se plantean creo que son de más fácil acuerdo, no creo que haya. Una es el uso de materiales distintos a la madera en ventanas o balcones, y el otro es el limitar las obligaciones que marcan las fichas de diversas unidades edificatorias exclusivamente para casos de reedificación o de nueva edificación. ¿Por qué? Pues porque si de no acometer estas reformas hay comunidades o vecinos que o necesitan o les gustaría hacer reformas en sus fachadas o en sus balcones, y debido a las obligaciones que estas fichas les imponen prefieren posponer la decisión, y esto no solo causa un perjuicio a los propios vecinos, también causa un perjuicio urbanístico al casco viejo. Y eso es lo que queremos evitar. Este es el objetivo de estas tres modificaciones, como he dicho al principio, claras y que no den lugar a ningún tipo de duda. Hombre, sí quería contestar algunas de las cosas que se han dicho por algunos de los partidos políticos, ¿no? En el caso de Bildu dice cosas, hombre, no me gusta ya que empiece delimitando ya el casco viejo y ya excluye al muelle. O sea, ya excluir al muelle Churruca del casco viejo porque ellos consideran que es así. Sí. Eso es lo que ha dicho usted, no lo digo yo, lo ha dicho usted. Ha querido excluir al muelle del casco viejo, nosotros no. Hombre, en las alegaciones hay que decir que de las tres modificaciones que se plantean, solo en la modificación de los artículos 50, 55 y 60 se han presentado alegaciones. Se han presentado concretamente 5. Una del Grupo Popular y del Grupo Político Bildu, y 4 de vecinos particulares. Todas ellas idénticas. O sea, 5, todas ellas idénticas. Y en ellas se dicen cosas como que esta modificación modifica sustancialmente el paisaje más típico de Porto. Yo hago una pregunta. Cuando había como actividad una iglesia, ¿tenía algún tipo de afección al paisaje típico de Portugalete? Porque yo no lo he oído jamás de los jamases. O sea, esto es lo que se dice por parte de Bildu y que presenta en sus alegaciones. Decir también, por otra parte, que las modificaciones que se plantean lo que pretenden es acallar a los vecinos. Oiga, perdóneme, lo que tiene que hacer este equipo de gobierno o cualquiera es atender las necesidades de sus vecinos, no acallarles. ¿Cómo les va a callar? Lo que estamos haciendo es precisamente atender las necesidades y mejorar la situación que ellos mismos viven o padecen en algunos casos. Esa es nuestra obligación, no podemos renunciar a ella, es imposible. Por lo tanto, decir que al PNV y al PP, decirles que coincidimos en muchas cosas y que desde luego el muelle, al igual que para vosotros, el Frente de la Ría es un espacio pues con una gran potencialidad, no solo para el turismo, para el comercio o para cualquier otra actividad que se pueda desarrollar en el mismo. Muy bien, muchas gracias. Otro turno de menor a mayor. Juan Carlos, Partido Popular. Sí, por puntualizar un par de cosas. No voy a entrar en las cosas que coincidimos, que parece ser que son la mayoría. Voy a entrar simplemente a comentar un detalle de la que parece que genera discrepancias. Nosotros nos parece básico, o sea, quiero decir, haciendo las mismas cosas obtienes los mismos resultados. Nosotros queremos potenciar el comercio, el turismo en Portugalete, tenemos que hacer cosas diferentes que vayan en esa línea. Pero esto ya no es una opinión del Partido Popular, del Partido Socialista o del Partido Nacionalista Vasco, en este caso, que parece que tienen claro este aspecto, sino que va más allá. Porque nos hemos pasado una legislatura hablando de un plan estratégico y hemos debatido y participado, y muchos vecinos y muchos colectivos han participado, y en el punto 2.2, entre otros, de la valoración de la ría y el puente colgante como atractivo turístico y su conexión con el casco, había un punto que decía, en el que todos estábamos de acuerdo, una gran mayoría, porque ha venido reflejado: promocionar el Frente de la Ría como eje hostelero para una hostelería de calidad, soporten las posibilidades abiertas además con el PERI, etcétera, etcétera. Hay más acciones que van en esta misma línea. Nosotros coincidimos y pusimos mucho empeño, lo mismo que muchos otros colectivos y personas, en que eso era una cosa positiva para Portugalete, que tenía que venir reflejado en el plan estratégico. Vino así, y nosotros anunciamos que vamos a pedir el cumplimiento a lo largo de la legislatura de este plan estratégico. Sí, empezando por este aspecto y este punto, y por eso lo votamos a favor. Y vamos a seguir pidiendo, cuando tenga bien reunirse la comisión especial del casco histórico, que aprovecho para decir que todavía no se ha reunido, para ir pidiendo el cumplimiento de uno por uno todo lo que aprobamos, que para eso hicimos este plan. Y esto es uno de los aspectos, porque consideramos que es beneficioso y positivo.
y porque en todos los grupos de trabajo además hubo un representante de Bildu que me acaba de molestar en mirarlo. Os repetisteis los tres en los tres grupos de trabajo. Luego, por lo tanto, estabais también, no sé si participasteis o estáis, pero estabais en todos los grupos donde se habló de esta cuestión. Y por ese motivo nosotros nos reforzamos en nuestra postura de aprobar no solamente las dos anteriores de materiales, porque la llevábamos casi como reivindicación de bandera, sino también, por supuesto, porque conocemos la problemática que tenían los vecinos de la fachada, en este aspecto que consideramos que va a ser, bueno, tal vez ahora efectivamente solo un comercio sea el que directamente se ve implicado, pero a futuro esto puede ser muy interesante y muy positivo para Portugalete. Juan Carlos. Sí. Por empezar un poco por el principio, por contestar a lo que ha dicho el PNV, me ha llamado la atención, Javi, que abres. O sea, nosotros hablamos de Frente de la Ría, tú has dicho Frente Comercial. Es evidente, o sea, ya han quedado muy claras las posturas. Yo simplemente quiero subrayar algunos detalles, ¿no? Nosotros hablamos, como ya he dicho, de Frente de la Ría, de patrimonio cultural, de patrimonio histórico, de defenderlo, de cuidarlo, de protegerlo, y otros partidos hablan de Frente Comercial, de explotación hostelera, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá que esperar, como con el Bayonti, a ver lo que pasa. Y está claro que ideológicamente unos partidos defienden unas cosas y otros partidos defienden otras. Sí, hemos estado en el proceso de elaboración del plan estratégico, Juan Carlos, y votamos a favor, porque fue un proceso muy costoso, muy laborioso, y porque entendíamos que en su totalidad era positivo, pero desde el primer momento hemos dejado muy clara cuál era nuestra postura a este respecto, y es contraria. Se ha nombrado también el puente colgante y el uso comercial que se hace del puente colgante. Habría que revisar muy mucho y con detalle qué es lo que dicen las leyes que tenemos aquí sobre patrimonio cultural, o las que pueden hablar sobre un patrimonio de la humanidad, que es el puente colgante, si se pueden poner pues las maquinitas que se están poniendo alrededor o no se pueden. Eso habría que mirarlo con mucho detalle. Y lo que has comentado tú, John, sí, hablamos de cambio sustancial del paisaje, y no nos parece algo que sea baladí, como diría Juan Carlos. Nos parece que es algo muy importante y que realmente creemos que puede cambiar el futuro de nuestro pueblo. Y consideramos que el muelle nuevo es casco viejo. Sí, de hecho creemos que el casco viejo viene a ser desde la Benedicta hasta la Náutica, hacia arriba. O sea que tenemos en consideración todo ese espacio. Yo no dejamos en absoluto, para nada, el muelle nuevo fuera del casco viejo, sí. Si ha parecido eso, nada más lejos de lo que yo quería decir. Igual se ha confundido con que yo quería subrayar que los esfuerzos para revitalizar la vida comercial del casco viejo deberían hacerse o deberían estar dirigidos allí donde ya tenemos lonjas, allí donde ya tenemos lonjas cerradas. Creo que se debería de hacer un esfuerzo hacia esa dirección, y no en fomentar una nueva zona comercial que es el Frente de la Ría. En eso nunca vamos a estar de acuerdo con vosotros, porque creemos que el Frente de la Ría es nuestro patrimonio cultural, y porque si se convierte en otras postales que podemos ver más en el Levante, o si se llena de sillas y de mesas, pues la gente que hasta ahora disfruta paseando por el muelle no va a poder hacerlo. Muy bien, ojo despierta, bye. Me gustaría en primer lugar responder al señor Pesquera, ya que se refería a nosotros, pese a no acordarse nuestro nombre, con el tema del sentido común. Más de sentido común que estar de acuerdo con dos puntos en los que no tenemos demasiadas divergencias entre los grupos políticos y que creemos que es una buena medida a favor de todos los ciudadanos y los vecinos, como son el 7 y el 8 de los que tenemos aquí para aprobar. Yo creo que más que sentido común que ese, poco podemos tener. Ahora bien, vemos que hay un punto 6, donde hemos solicitado un aplazamiento porque hay posturas encontradas, con argumentos a favor y en contra de ambas, como son el utilizamiento comercial por una parte, pues muy claramente,
y después el aprovechamiento como monumento turístico o como parque turístico por parte de los vecinos, como hemos visto en otra. Y después comentar sobre la intervención del PNV, comentar que prácticamente le estaba haciendo un eslogan precisamente al comercio que se quiere potenciar en este caso, como es el Garbatela, y parecía simplemente que estaban diciendo algo como todo por la pasta. Bueno, yo creo que el otro día en una comisión lo dije y voy a volver a decirlo. O sea, voy a respirar 3 veces o no sé, a este paso media docena, y voy a obviar ciertos comentarios porque, bueno, si no esto pues puede ser, la verdad, que bastante triste, incluso rozando la falta de respeto ya, incluso de portavoces y de grupos municipales. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que venimos a hablar aquí, que yo creo que es lo que realmente interesa y lo que realmente beneficiará, vamos a decirlo así, a los vecinos. Decirte, digo, Izaskun, lo siento, yo igual me habéis malinterpretado. Por supuesto que habré utilizado la palabra, no sé si técnica, que no lo es, de frente comercial. En ningún momento nosotros queremos cambiar el frente de la ría tal y como es. Yo creo, y voy a volver a incidir, creo que lo he dicho antes, que es perfectamente compatible el uso de paseo, que es el que tiene y el que todos conocemos, con el uso compatible que nosotros entendemos que comercial. Cuando he utilizado la expresión, que la habré utilizado, de frente comercial, me estoy refiriendo, y creo que en mi intervención anterior lo he dicho, existen estudios especializados a través de empresas especializadas que han puesto al día en su momento, no hace mucho tiempo, el plan especial de revitalización del comercio portugalete, que utilizan esa expresión. Quizás me haya dejado yo llevar en este momento pues por esas expresiones entre comillas técnicas de frente comercial. O sea, hay una serie de datos muy claros que hay gente, concejales y personas que están aquí que lo conocen perfectamente, que hablan de ese frente comercial, de que vivimos de espaldas a la ría y de que comercialmente no estamos aprovechando el tirón que tiene y que presupone la lámina de agua de la ría. ¿Con qué? Con el paseo que tenemos. Ahí me estaba refiriendo yo a la denominación de frente comercial. No que lo queramos volver única y exclusivamente en comercio, no. O sea, tenemos lo que tenemos, compatibilicémoslo con los usos que les podamos dar a nivel comercial y de servicios, porque eso va a ser bueno para Portu, para los vecinos, para el casco, pero fundamentalmente para Portugalete. E incluso hay otra de las expresiones que se utiliza en ese estudio, que por lo menos hasta hace poco ha estado colgado en la página web, que dice que vivimos comercialmente de espaldas a la ría. Y es cierto, comercialmente vivimos de espaldas. Yo estoy utilizando datos técnicos de empresas especializadas que en sus conclusiones dicen lo que dicen, y en las que yo tuve, por lo menos en su momento, en otra calidad, no de concejal, de intervenir. Y es simplemente lo que trato de traer aquí, pero no confundir. O sea, nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, no está por sustituir el frente marítimo, el paseo marítimo, el paseo del muelle por un frente comercial. Pues no, pues si se ha entendido así, pues para eso estoy yo aquí en este momento, pues para desdecirme, si es que me tengo que desdecir, y para nada, sino que compatibilicemos lo que tenemos con las nuevas demandas y con las que nosotros estamos de acuerdo. También, pues bueno, voy a hacer una mención, lo ha comentado Juan Carlos, al plan estratégico. Pues fíjate, si nosotros efectivamente no vamos a estar de acuerdo con el plan estratégico que al final se ha hecho en la legislatura anterior a través de una enmienda que este partido propuso y se salió adelante, por supuesto que está ahí. Nosotros también nos hemos quejado muchísimas veces que efectivamente no se quede como un papel y como un estudio vacío, y que se ponga al día y que se ponga a ejecutar las distintas medidas. Y sí añadir que efectivamente la comisión especial del casco histórico, si no recuerdo mal de memoria, parece que la tengo grabada a fuego, la última vez que se ha reunido es el 17 de noviembre del 2014. Entonces, pues prácticamente en poco tiempo haremos un año, efectivamente, sin que esa comisión especial, que tenía que ejecutar y que tenía que poner el plan estratégico al día no, ejecutarlo, llevar sus medidas y sus conclusiones, pues prácticamente lleva 9 meses desaparecida. Y por supuesto que nosotros también nos sumamos a esa petición de puesta al día y de reunión con periodicidad, la que tenga que ser, pero mucho más de la que ha estado hasta ahora de esa comisión especial. Y bueno, con eso acabo, recalcar que vamos a votar que sí y sin más. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, brevemente, no vamos a repetirnos, cada uno creo que tenemos claro las posturas. Al final es difícil, siempre hemos manifestado que somos partidarios de amplios acuerdos y si se puede el consenso, mejor que mejor, pero creo que hay
para conseguir un consenso parte de la voluntad de todas las partes, y evidente en este punto hay un ejemplo claro de que no hay voluntad de ninguna manera de llegar a un acuerdo. Yo no puedo entender la postura que manifiesta Portugalujos en este caso, porque el pedir que esto quede paralizado de nuevo al final está contraviniendo lo que hemos dicho desde el principio. Creemos que son medidas urgentes. La aprobación inicial de esto se produjo en octubre del año pasado y creemos que ha pasado el tiempo más que suficiente y no creemos que sea bueno y necesario, y sobre todo es totalmente innecesario prolongar la aprobación de este punto más allá. Por lo tanto, como he dicho antes, sí que les pediría que en base al sentido común, como he dicho antes y que ustedes han comentado, pues les animaría a que apoyarían también este punto, como han manifestado van a hacerlo con los otros dos. Con Bildu es que no podemos coincidir, porque al final no lo dice abiertamente. Se ha atrevido a decirlo el que ha hablado de Portugalujos, yo se ha atrevido a decirlo, a nombrar el local en cuestión, que parece que es el conflicto de este punto, cuando la regulación no es para un local, es para todo el frente de los edificios que tienen frente al muelle Churruca. Esta es la regulación. Esta es la regulación. Cuando se habla de usos, también ha insinuado por el uso de terrazas en el muelle. Esos usos no vienen regulados por esta modificación que queremos hacer aquí. Esos usos, en todo caso, estarán ligados a la ordenanza de terrazas. Ordenanza aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Pero es que voy más allá. Es que la ordenanza de terrazas, que seguramente ustedes los conocen tan bien como yo, autoriza a que un local de hostelería solicite la autorización de terraza en su frente, en su fachada. En su fachada. Hoy en día, ese local, entiendo, podría haber solicitado podría haber pedido haber presentado esa solicitud. La ordenanza de terrazas autoriza la instalación de mobiliario de terrazas en el frente de su fachada y más allá de su frente de fachada si tiene la autorización pertinente. Eso es lo que dice la ordenanza de terrazas. Pero es que no estamos hablando de esto aquí, estamos hablando única y exclusivamente del uso de los edificios, no del uso del paseo, ni de ningún otro tipo, ni de vial, ni de nada. No tienen nada que ver, Izaskun. Pero como he dicho antes, hay que tener voluntad de acuerdo y de consenso, y es evidente que estáis haciendo de esto un tema, yo creo que mi opinión personal, igual estoy equivocado, pero creo que es un tema ya personal vuestro, de Bildu como tal, y creemos que es un error. No puede ser, es totalmente contradictorio que se apruebe un plan estratégico, como ha dicho el portavoz del Partido Popular. Presenta y acuerda promocionar el Frente de la Ría, ustedes lo votan a favor y aquí votan en contra. Es que es todo contradictorio, todo contradictorio. Pero bueno, esperamos un amplio acuerdo y, al poder ser, un consenso. Gracias. Muy bien. Ahí me gustaría hacer 3 aclaraciones, pero más por aclarar. Primera cosa, nosotros Izaskun, yo creo que nadie pone en duda que Portugalete es el único municipio ribereño, el único, junto con Bilbao, que vive de cara a la ría. Si tú vienes de Bilbao, no te quiero decir por una cosa que te voy a decir ahora. Es el único que vive de cara a la ría. Si tú vienes de Bilbao, ni Baracaldo ni Sestao viven de cara a la ría, están separados, evidentemente. Incluso ni Santurce vive de cara a la ría, porque tiene una separación con toda la zona logística, etcétera, etcétera. Y por la otra margen, salvo Guecho, que si tú ves el paseo de Guecho no tiene vida, pues porque, por lo que sea, está más retranqueado o lo que sea, y luego ya Leioa, Lamiaco no viven de frente a la ría, y Erandio también muy poco porque le cruza la carretera general. Entonces, Portugalete es el que vive más de frente a la ría y aprovecha, yo creo, que ese tirón para tener pues la oferta hostelera, comercial, turística, lo que queramos. Y claro que patrocinamos y abrimos negocios en el Casco Viejo. Tenemos una línea para la apertura de negocio de lonjas cerradas en el Casco Viejo. Pero es que esta también es una lonja cerrada. Es que esta es una lonja cerrada, No. Esta era una lonja cerrada desde hace 25 o 30 años. Ahora, claro, pero es que tú me has dicho, no, es que hay que patrocinar y hay que patrocinar la apertura y facilitar la... Escucha, déjame hablar, por favor, Izaskun, que yo te he dejado hablar. Facilitar la apertura de locales cerrados en el Casco Viejo. Este era un local cerrado en el Casco Viejo también, Era un local y por tanto también se facilita que se puedan abrir. Aquí había otra actividad antes, ya lo sabemos. Había una antigua iglesia, que podía haber dicho una iglesia, una confesión religiosa que quería abrir ahí algo. Que podía querer abrir, y tenía la entrada también, podía tener la entrada por ese frente también. El hotel tiene la entrada por el frente. ¿Por dónde tiene la entrada del hotel? Por el frente de la ría. Creo que nadie lo ha puesto en cuestión. Y es una actividad
hostelera y comercial. La tiene y no estamos haciendo trampa, es que quien estás haciendo trampa eres tú. Y luego ya la trampa que nos hace, dice, no hay que revisar el patrimonio de la humanidad. Tú cuando vas a la Torre Eiffel te venden de todo. Y si vas a cualquier patrimonio de la humanidad te venden de todo. Y aquí está revisado. ¿Por qué? Porque no se hubiera podido autorizar por parte del ayuntamiento que autoriza esto si no cumple la normativa vigente del ayuntamiento, la normativa vigente y también del patrimonio de la humanidad, porque UNESCO pasa revista a todas las exigencias que se hacen. Y la última cosa muy importante. Has hablado de que tenemos en el casco histórico un patrimonio, un valor histórico y patrimonial que hay que proteger y que esto no le va a proteger. A mí me gustaría que todos lo protegieran por igual y me gustaría que en el frente marítimo no hubiera ni una pintada ni un cartel en la Basílica de Santa María, en la Torre Salazar, en las paredes del Muelle Nuevo, del Muelle Viejo, de todo. Ojalá no hubiera una pintada y un cartel y todos lo protegiéramos por igual. Ojalá. Y eso lo vengo reivindicando siempre. Ni fachadas pintadas, ni calles pintadas, ni carteles pintados, ni nuestro patrimonio histórico esté pintado ni deteriorado. Así también se protege el patrimonio histórico y cultural. Y creo que si le damos vida, una vida que pueda ser compatible con el uso ciudadano, yo creo que vamos a ganar todo. Y como hubieran dicho los grupos, viene recogido en el plan estratégico en el que todos estuvimos de acuerdo para fomentar la actividad hostelera, comercial, y yo creo que son medidas que son positivas. Y el paso del tiempo, pues no lo dirá. Muy bien, vamos a pasar a votar si os parece. Hay una propuesta por parte de Portavoz Despierta de dejar encima de la mesa el punto 6, si no me equivoco, ¿no? El 6. Portavoces has dicho el 7. Sí, es que había dicho el 7 en la Junta de Portavoces, pues nos hemos equivocado. Vale, pues en primer lugar, si os parece, pasamos a votar la propuesta que hace Portavoz Despierta de dejar encima de la mesa el punto 6. ¿Votos a favor de la misma? Portavoz Despierta, EH Bildu. ¿Votos en contra? Partido Socialista, PP, PNV. Vale, pues pasamos a votar ahora el punto 6. Votos a favor de la aprobación definitiva de la modificación de artículos 50 y 60, plan especial, regulación de usos en planta baja y primera con fachada al Muelle Churuca. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV, PP. ¿Votos en contra? EH Bildu y abstención de Portavoz. Punto 7, que es la aprobación definitiva de la modificación del plan especial relativo a obligación de transformación de fachada en las fichas de diversas unidades edificatorias. ¿Votos a favor de la misma? Todos los grupos a favor. En contra ninguno. Abstenciones ninguna. Muy bien, gracias. Punto 8. Se propone aprobación también definitiva, modificación de artículos 11 y 32 de ordenanzas de construcción y urbanización, apartado C, normas urbanísticas, plan especial, materiales de carpintería exteriores. ¿Votos a favor de la misma? Todos los grupos a favor. En contra ninguno. Abstenciones ninguna. Muy bien. Pasamos al punto 9. Se propone aprobación definitiva del plan especial redactado para el SUNC 1, la unidad especial número 1. También se trató en la comisión respectiva. Si hay algún grupo de menor a mayor. Partido Popular, ¿no? EH Bildu. Vale. Vamos a votar en contra de esta aprobación porque, bueno, como ya recogíamos en nuestro programa municipal, pedimos una moratoria de construcción de viviendas. Creemos que mientras haya un problema de vivienda en el ayuntamiento hay que tomar otro tipo de medidas y no seguir construyendo. Muchas gracias. Partido Izquierda, ¿no? Partido Nacionalista Vasco. Partido Socialista. ¿Queréis alguna? No. Bueno, como sabéis, este es un convenio con el Gobierno vasco que tenemos que hacer porque hace tiempo que venimos trabajando en ellos, ya desde el año 2007-2008, que es para la construcción de viviendas de protección oficial y cerrar lo que es la urbanización de Federico Martínez. Yo creo que la construcción de viviendas de protección oficial, que muchas de ellas van a ser para realojos y la posibilidad de dar vivienda pues de protección oficial, yo creo que es algo beneficioso para la villa, pero bueno, cada uno puede tener su opinión. Muy bien. Si os parece, vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor de la aprobación definitiva del plan especial redactado para el SUNC 1, unidad especial número 1. Votos a favor de la misma. EAJ, PNV, Partido Socialista, PP. Votos en contra. Bildu, abstenciones. Portavoz Despierta. Muy bien. Punto número 10. Se propone aprobación de expediente de modificación de créditos 2015-36 en la modalidad de transferencia de créditos por importe de 225.000 euros para financiar actuaciones de promoción de empleo incluidas en el plan de empleo 2015. También se trató en la comisión correspondiente, un tema técnico de traspaso económico. Si hay alguno que quiera intervenir de menor a mayor, Partido Popular, no. EH Bildu, no. Portavoz Despierta, no. EJPNV, no. Muy bien. Partido Socialista, vamos. Muy bien. Pues si os parece, pasamos a votar el punto. Votos a favor de la aprobación del expediente de modificación de crédito. ¿Votos a favor del mismo?
EAJ, PNV, Partido Socialista, Partido Popular. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, EH Bildu y Portugal Experta. Muy bien, no hay mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. En el punto segundo, control y seguimiento de la gestión de los órganos del Gobierno, será dación de cuentas, información trimestral y de los informes de intervención municipal sobre BAI. Sí, yo quería... Sí. En dación de cuentas tenemos el 102, que es dar cuenta de los informes de intervención municipal sobre soluciones de alcaldía contrarias a reparos de intervención. Y bueno, pues ahí tenemos dos aspectos, y sobre los dos sí quería una valoración, pero especialmente hay uno que tengo mucho interés. Tengo mucho interés en que a lo mejor este es el lugar, este es el momento y este va a ser el foro, porque, bueno, algunos ya lo saben, los nuevos no, pero para que lo sepan todos, llevo pidiendo desde hace meses el que alguien en algún foro, en alguna comisión, en la que quisiera, o en algún pleno, nos hubiera informado sobre algo que parece que ya ha sido ejecutado, además con reparo de intervención, sobre el contrato de césped de jardinería y lo que tiene que ver con el tema de Ranzari. Entonces, bueno, pues aunque sea, no sé si luego esto emplazará para que haya mayores explicaciones en una futura comisión, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que alguien pusiera algo de luz sobre este aspecto y que nos comentara qué es lo que ha ocurrido, porque nos consta que hay un reparo de intervención respecto a la decisión tomada. Nosotros nos suscitaba muchas dudas como ya manifestamos, esa decisión. Hay otro informe que no sé, yo creo que no, a mí al menos no me despeja todas las dudas por parte del área, y nos gustaría que alguien ampliara ahora ya, si es el momento oportuno, la información al respecto. Información ahora sobre el reparo o sobre por qué se ha tomado esta decisión. Sobre por qué se ha tomado esta decisión yo creo que todos somos conscientes y todos lo sabemos, porque se ha explicado de forma reiterada. Hay una situación, hay una encomienda aprobada por este ayuntamiento. Esa encomienda no da la obligación del ayuntamiento a pasar todos los servicios de jardinería, en este caso, a Ranzari, sino que dice que se estudiará. No dice que hay que darlos. Bueno, esos son matices. Cuando se plantea o empezamos a estudiar la posibilidad de ir traspasando servicios, no todos, porque Portugalete creo recordar que tiene 440.000 metros cuadrados a mantener de jardinería. Obviamente no puede asumir todo ese trabajo Ranzari en un momento dado, pero tampoco teníamos noticias claras al respecto, y seguimos sin tenerlas, de lo que es la subrogación del personal que actualmente presta este servicio. Y, como ya se informó, esta cuestión en particular está en el Tribunal Supremo, y hasta que no sepamos realmente en qué condiciones quedan estos 21 trabajadores que trabajan durante todo el año, no siempre 21, no siempre 18, una media entre 21 y 18, pues para nosotros era más prudente hacer uso de la prórroga, que tenemos derecho a ello, o tiene derecho la empresa, y ver cómo se soluciona o cómo se plantea esta cuestión. Además de otras cuestiones económicas que, una vez visto cómo ha funcionado la encomienda en el municipio vecino, pues cuando se aprueba la encomienda tampoco teníamos datos claros de la rentabilidad, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que el ayuntamiento tenía prestando los servicios a través de Ranzari. Tampoco teníamos claro, y ahora sí podemos decir que tenemos datos más claros, y que, bueno, es relativo ese beneficio que el no pago de IVAs puede generar para las arcas municipales, tanto de Portugalete como de Santurce. Y eso también se explicó en la última comisión de urbanismo. Muy bien. De todas formas, la información que solicitas
sobre los servicios, porque no solo pedía sobre los servicios de jardinería, sobre los distintos servicios que presta Aranzadi para el ayuntamiento, se te facilitará, no te preocupes. Bueno, es una dación de cuentas. No, sí, solo quiero, no quiero generar un debate, pero sí quiero dejar claro este aspecto, porque además, como llevo pidiéndolo desde hace meses, pues seguramente yo entiendo que este no es el foro, pero es que lo llevo pidiendo meses para que se busque el foro y no ha habido oportunidad. Y yo creo que al menos puedo tener la oportunidad aquí de expresar mi opinión y de preguntar y de volver a requerir de que de verdad volvamos a tener, como voy a pedir ahora mismo, la información. Para aquellos que son nuevos, o para aquellos que nos están siguiendo a través de online, o aquellos que vean este vídeo, yo solamente voy a refrescar un poco la memoria sobre este aspecto, porque algunos no entienden nada de lo que estamos hablando y yo me quedo todavía con muchas dudas respecto a esto, y más si cabe, he entendido que hay algo que me parece muy grave, que es, o por lo menos a mí, un reparo por parte de intervención. Nosotros nombramos ente propio a Aranzadi. No le dimos una encomienda, nombramos ente propio. Significa que para nosotros era prioritario darle servicios, determinados servicios. Entre ellos, algo que veníamos realizando ahora con CESPA, que es la limpieza de jardines. Y está muy bien lo del principio de prudencia que se ha expresado aquí, sobre todo como término contable, pero lo que hay que cumplir efectivamente es la ley. Claro, pero para lo que se habla aquí y lo que nosotros pedíamos, por eso pedíamos esas reuniones tan incansablemente que se reunían, son esas decisiones, hay que tomarlas lógicamente con datos objetivos. Nosotros se nos ha nombrado y todos nos congratulamos de que Aranzadi era ente propio, que bien, le vamos a ayudar, vamos a hacer un montón de cosas con ellos, y la primera oportunidad donde tenemos para darle cosas decimos, bueno, pues es que no sabemos si lo pueden hacer. Y además ha vuelto a traslucir aquí, se estudiará. No tenemos los datos, no sabemos si se puede asumir, cómo está la subrogación, todas esas interrogantes que teníamos desde hace meses, que nosotros pedíamos una reunión para que se despejara y que no hemos tenido ni reunión ni información al respecto. Nosotros pensamos que es muy sencillo y además nos consta que aunque no hay informe oficial, sabemos lo que opina Aranzadi al respecto. Y lo único que pedíamos es que se le pidiera por escrito a Aranzadi que contestara si podía o no podía. Me consta, a la luz deduzco de las palabras que dicen aquí, que sorprendentemente por escrito esa petición, salvo que nos demuestre o nos diga lo contrario, no se ha hecho. Porque si se hubiera hecho, la respuesta hubiera sido afirmativa, que con tiempo, planificación, con algo de antelación sobre qué es lo que había que hacer y durante cuánto tiempo y a qué coste, la respuesta hubiera sido que Aranzadi podría hacerlo. Y sentamos en las cuestiones económicas de que no tenemos claro qué es relativo ese beneficio, el no pago de IVAs. Es que no solamente es el no pago de IVAs, porque para los que no lo sepan, una de las ventajas del ente propio es efectivamente que nos ahorraríamos lo primero el IVA, que está muy bien. Pero es que nosotros mantenemos Aranzadi también vía otras subvenciones. Si les damos trabajo a Aranzadi, no tenemos que darles fondos extras, por otro lado. Hay un doble, sí, efectivamente, porque si incurren en pérdidas tendremos que compensarlo de alguna manera, o tendremos que hacer algo, ¿no? No me ponga esa cara, porque eso es así. Por lo tanto, a nosotros compartimos el reparo de intervención y nos gustaría que este tema volviera a ser tratado y no esperar ninguna sentencia, porque nosotros no tenemos que esperar ninguna sentencia, nosotros tenemos que hacer lo correcto. Lo correcto. Y lo correcto es saber primero si Aranzadi puede hacer o no puede hacer este trabajo. Porque lo que hemos pedido es una prórroga, pero la prórroga también tiene un plazo. Y no vamos a esperar a que venza la prórroga o que haya otra situación para tomar una decisión. Y habrá que primero pedírselo a Aranzadi. Decir, ¿ustedes pueden hacer esto? ¿De cuánto se pueden encargar? ¿De una parte? ¿De todo? ¿Qué necesitarían? ¿Con cuánto tiempo de antelación habría que avisarle? Por lo tanto, lo que pedimos aquí es que se nos informe, una vez más, reitero, en algún sitio, en algún foro sobre estos aspectos con detalle, para que podamos tomar una decisión. Y si la respuesta es negativa y no puede ser entre propio Aranzadi, pues habrá que volver a desandar el camino, pero tendremos que tomar decisiones, ya sea en un sentido o en otro. Muchas gracias.
Hay una cosa sobre Ranzari. La presidencia de Ranzari no la hemos tenido nosotros estos 4 años, ahora la vamos a tener nosotros y va a ser el presidente. Y te puedo asegurar que no se puede hacer. Te lo aseguro, fíjate, te lo digo aquí. No se puede hacer. Primero porque el gran problema de esto son los 21 personas, los trabajadores. Entonces lo que no podemos hacer es irnos a un juicio con 21 trabajadores sin esperar a ver qué fallan los 21 trabajadores que despidieron de Santurce, que están en el recurso en el Tribunal Constitucional o el Supremo, no me acuerdo. Entonces ese es uno de los grandes problemas, Juan Carlos. Por tanto, vamos a esperar que resuelvan esto y por eso cogemos esa prórroga. Primero, no tienen capacidad ni en personas, porque tendrían que contratar nuevos chavales que no tienen actualmente. Segundo, la inversión en maquinaria, que tampoco tienen los medios económicos para la inversión en maquinaria. Y tercero, que los contratos tienen que ser separados. Santurce y Portu, no se puede usar el dinero de Portu para Santurce ni el de Santurce para Portu, ni el mismo personal, ni el personal que está ligado al contrato de Santurce para Portu, ni el personal que es de Portu para Santurce. Claro que hay muchos problemas y por eso tenemos que intentar hacerlo bien. Y para hacerlo bien se necesita tiempo y programarlo. Por tanto, cuando decimos que fuera ente propio, es que cuando lo llevamos aquí a pleno, ni el IVA había que seguir pagándolo. Es que Santurce se equivocó. Y lo sabes perfectamente. Santurce se equivocó y nosotros seguimos pagando el IVA, porque legalmente había que pagarlo. Ahora se hizo una modificación con la Hacienda Ariceina o estatal, si no me acuerdo, y ahora ya se puede no pagar el IVA. Por tanto, no es sencilla las cosas, no son fácil como has explicado. No es tan fácil. Y tú, como vas a estar en Ranzari, no se va a estar, vas a estar José Manuel, allí lo veremos y allí se verá todo. Y por tanto, nuestra idea es hacerlo. Claro que sí, para eso queremos y somos parte de Ranzari. Pero también hay que hacerlo con las máximas exigencias legales para los trabajadores, que no llevamos a un juicio como tienen los trabajadores de Santurce, que han estado 6 meses delante de la puerta del ayuntamiento con una pancarta. Y por tanto, hacerlo con seguridad jurídica, laboral y también económica. Muy bien. Yo lo que a mí me resulta muy paradójico es que, o sea, las personas que vamos allí a Ranzari, la información que hemos recibido es totalmente diferente a la que estáis exponiendo aquí. Entonces, eso es lo que me resulta muy chocante. Es cierto, ese año nos va a tocar la presidencia, entonces veremos a ver cómo gestionamos todo esto. Y yo espero que tengamos, como ha dicho Juan Carlos, un poquito más de visión, ¿no? De anticiparnos un poco a todo esto, porque la idea de convertir a Ranzari en medio propio, por una parte, era también potenciar ese proyecto y por otra parte también estaba esa posibilidad de que incluso a los ayuntamientos, al ser medio propio, podía resultarles económicamente más interesante. Ya se ha resuelto el tema del IVA, entonces eso puede ser así. Pero la información que se nos ha dicho siempre en las juntas de Ranzari es que sí que podían hacerlo. Aquí yo he ido a buscar el expediente y un informe técnico de Portugalete en el que se dice que no tendría capacidad para hacerlo. Entonces igual habría que preguntarle al gerente de Ranzari por qué nos dice lo que nos dice y al ya exalcalde de Santurtzi por qué nos decían lo que nos decían. Y en esa junta estábamos, todas las fuerzas políticas que estamos allí estamos también en Ranzari y todos lo hemos escuchado. Entonces, a mí sí que me gustaría que se aclarara todo esto y bueno, también en el informe técnico que viene dice que Ranzari no ha presentado ningún estudio técnico ni económico. Me gustaría saber si se le ha pedido, como ha dicho Juan Carlos. Muy bien, pasamos, si os parece, mociones sobre asuntos no incluidos en régimen competencial. La moción sobre H. Bildu relativa a Ricos Tabernas. Damos la palabra al portavoz de H. Bildu. ¿Se ha pedido el informe? Yo no estaba en Ranzari, no tengo ni idea si se ha pedido el informe. Me imagino que se habrá pedido y tuvo reuniones con el gerente de Ranzari aquí varias veces, y yo personalmente estuve con él. Y lo que no se ha manifestado siempre es que no tenían capacidad para hacerlo, que eso tenía que hacer una programación larga, contratar gente, los trabajadores, los medios, separar los contratos, y eso es complicado. Claro que no se podía trasladar al momento toda la gestión. O diciendo lo que decía otra persona, que sí tenía eso. Eso es muy fácil. En la primera junta, si te parece, en la primera junta de Ranzari, ahí ponemos todo encima de la mesa, claro. Una cosa es que dices, sí, lo puedo asumir todo, o puedo asumir una parte, o puedo seguir con lo que tenemos e intentar ampliar algo, pero no puedes asumir todo el contrato, los 440.000 metros cuadrados de Portugalete. Es imposible. Es imposible. Y sobre todo con el tema de los trabajadores. Pero igual también se ha hecho una propuesta diferente. No, se tuvieron varias reuniones con el director del área aquí, con Ranzari, con Gabriel, para todo el tema de Ranzari y de Portugalete. Bueno. Venga, muy bien. Casco.
Sí, cambiemos de tema. Bueno, voy a leer eso, el cuerpo de la moción, me imagino que lo habréis leído, pero bueno, para los que nos ven desde casa, como Juan Carlos. Bueno, en el actual tiempo político abierto, nuevo y esperanzador, así lo entendemos desde H. Bildu al menos, un gran número de instituciones, entidades, grupos y personas han reivindicado que en este contexto político pues los macrojuicios políticos no tienen lugar. Esas son fotografías del pasado. El sumario 35/02, lo llamamos en la calle comúnmente el de las Sarrico-Tabernas, se inició bajo la excusa de la teoría de que todo es ETA, ¿no? Hace más de 12 años. Sustentado en este argumentario vinieron luego pues el cierre de periódicos, las ilegalizaciones de fuerzas políticas, la de detención y encarcelamientos de cientos de personas. Esta manifiesta violación de derechos civiles y políticos ha traído un claro rechazo de instituciones, personas e instituciones en estos años, así como de instituciones e instancias jurídicas internacionales. Ahora, en el momento en el que se ha dado a conocer la última sentencia de este sumario, desde Madrid se confirman que 104 Sarrico-Tabernas y se les impone una encarcelación a un grupo de personas por realizar actividad política. Todo lo cual cimienta una base muy negativa tanto de cara a los juicios siguientes como de cara a la situación política que vivimos hoy en día. Y bueno, lo que de los puntos que pedíamos o lo que declaráramos eran tres. La primera, que estas situaciones son un claro retroceso en la defensa de los derechos civiles y políticos en nuestro país, y más aún en el contexto político actual. Todos los derechos para todas las personas, demandamos la finalización de los macrojuicios políticos. Queremos expresar nuestra solidaridad con las personas trabajadoras o socias de estas sociedades y tabernas o bares que han resultado damnificadas. Y por último, queremos expresar que en la nueva situación política que vivimos actualmente, este tipo de hechos no tienen cabida y planteamos nuestro firme rechazo. Asimismo, subrayamos que desde el Ayuntamiento de Portugalete, en estos momentos de construcción de una paz justa y duradera, trabajaremos para que no sucedan hechos de este tipo. Sí que queríamos comentar que bueno, la moción es la que se aprobó en el Ayuntamiento de Donosti, y queríamos traerla tal cual estaba porque sabemos que bueno, que favoreció el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Entonces bueno, pues hemos querido trasladar la moción tal cual se expuso en Donosti, pues para favorecer vuestro apoyo. Luego sí que quería hacer en una segunda intervención un poquito más contextualizar de qué estamos hablando, esto en qué se traduce en nuestro pueblo, en Portugalete, pero ahora únicamente quería leer la moción. Percasco. Muy bien, vamos a un turno menor mayor, Partido Popular. Sí. Bueno, España es un Estado democrático y social de derecho, en el que rige el principio de separación de poderes, cuyo significado reside en la existencia de una titularidad diferenciada en el ejercicio del poder, en base a una serie de mecanismos de control y fiscalización recíprocos que evitan aplicaciones legislativas desmesuradas, abusivas o arbitrarias. En España, todos los procesados mantienen intactos, entre otros muchos, su derecho a la defensa, su derecho a un tribunal imparcial, su derecho a prestar testimonio durante la fase oral, su derecho a la utilización de las pruebas periciales que consideren oportunas en el ejercicio de su defensa y, por supuesto, su derecho a la presunción de inocencia. La estrategia que persiguen estas mociones es de fondo y lo que pretende es desacreditar el conjunto del sistema, presentando a nuestro país como una democracia de baja calidad, sin garantías jurídicas, regido por decisiones judiciales discrecionales y arbitrarias y ajenas a cualquier principio democrático. Y quiero decirles que afortunadamente ni España es Cuba y ninguno de los encausados sufrirá procesos penales ni juicios sumarísimos al más puro estilo castrista. Y buena prueba de ello es que algunos de los encausados por uno de los juicios a los que hace mención la moción, como es el caso de las Sarricos, han sido excluidos de este proceso penal por la propia Audiencia Nacional, al estimar la excepción de la cosa juzgada, al haber sido ya juzgados y condenados en otros procedimientos judiciales por delitos de pertenencia o integración en banda armada. En otros casos se han rebajado las penas por dilaciones indebidas. Es cierto que estamos en un nuevo tiempo, pero no es menos cierto que todavía no estamos en el tiempo. Y si bien ETA anunció el cese de la actividad terrorista, también convendrán conmigo
también convendrán conmigo que todavía no se ha disuelto como organización. La decisión de ETA de abandonar su actividad terrorista no surge de forma unilateral desde un proceso de reflexión ética o moral, sino que tenemos que contextualizarla desde una reflexión estratégica ante un claro proceso de derrota frente a los poderes del Estado. ETA ha demostrado ser un holding criminal dividido y fraccionado en diferentes organizaciones, cada una de las cuales tiene atribuida una función muy concreta, pero todas dirigidas al objetivo común, que no es otro que la ruptura del marco de convivencia y el desbordamiento del marco jurídico. Queremos expresar que SEGI y Gestoras Pro Amnistía fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la demanda interpuesta contra esta decisión, no admitiéndola ni siquiera a trámite, y que también rechazó la petición de indemnización por su inclusión en la citada lista a ambas organizaciones. No lo olvidemos. También hay que decir que ninguno de los causados en estos dos juicios han realizado ninguna condena o gesto de rechazo a la actividad criminal de ETA. Y eso, les guste o no, no se puede pasar por alto como pretenden algunos. Por cierto, los proponentes de la moción tampoco han condenado las acciones de ETA. La ley de partidos ha sido el principal instrumento para afrontar la derrota de ETA en todos sus frentes. Ley que ha sido refrendada en varias ocasiones por las instituciones judiciales europeas. Por tanto, desde este grupo no vamos a dar pábulo a las iniciativas, a las declaraciones y a las intervenciones realizadas que lo que pretenden es inocular entre la ciudadanía una imagen totalmente tergiversada y distorsionada de nuestro sistema de garantías. Pretende instalar entre la población una imagen simétrica entre ETA y los poderes del Estado en materia de vulneraciones, de sufrimientos y de responsabilidades. Desde aquí les decimos que este grupo no va a asumir su relato ni como prólogo ni como epílogo, porque su narrativa, al ser leída, resulta humillante e ignominiosa para todos aquellos que queremos que el Estado de Derecho, en la democracia y muy especial para las víctimas del terrorismo. Y no podemos desaprovechar este foro para exigir nuevamente, alto y claro, a ETA que nuestra democracia no está en suspenso, que no está en tregua y que, por tanto, se disuelvan de forma incondicional y reconozcan el daño causado. Muy bien, eskerrik asko, Portugal, ¿es verdad? ¿No? Partido Nacionalista Vasco. Sí, nosotros vamos a hacer también una declaración al respecto y luego procederemos a votar. Anuncio en principio que sí vamos a votar a favor, pero sí queríamos dejar claro lo siguiente. El Partido Nacionalista Vasco considera que el denominado caso de la Serreco Taberna es un fallo judicial del pasado, sustentado en la excepcionalidad y que tiene como base argumental todo es ETA, unos criterios que nunca hemos compartido. Para el Partido Nacionalista Vasco vuelve a ser un paso atrás en el proceso de normalización política que vive Euskadi. No entendemos que 12 años después de que se comenzara la instrucción del procedimiento se llega a un pronunciamiento judicial diverso, condenando a unos y absolviendo a otros procesados por una causa aparentemente idéntica. Resulta inaudito el criterio dispar utilizado. Si todo era ETA, ¿cómo entender que se penalice a unos sí y a otros no? Vemos nuevamente un cierto impulso político en la decisión de la Audiencia Nacional, impulso que debiera haber desaparecido ya. Creemos, además, que es tiempo de superar inercias del pasado y trabajar por asentar la paz y la convivencia en Euskadi. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, brevemente, voy a empezar diciendo que coincidimos con Bildu en que estamos en un nuevo tiempo. En un tiempo esperanzador en gran parte causado por el fin del uso de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. También coincidimos que en Euskadi no todo es ETA. Coincidimos con Bildu y con el PNV. Lo que no sé si coincidimos con ambos, que no solo es ETA aquellos que apretaban el gatillo. Era bastante más que eso y ni yo, ni el partido al que aquí represento vamos a dictar sentencias sobre quién pertenece, colabora o ha colaborado con esa banda terrorista. Esa labor en un Estado de Derecho como en el que vivimos pertenece única y exclusivamente al ámbito de la justicia. No voy a prolongar este debate por nuestra parte. Como ustedes empiezan diciendo en su moción, estamos en un nuevo tiempo, así que adelanto que votaremos en contra de su moción y me voy a limitar a leer una declaración, la misma que presentamos en el Parlamento Vasco en su día, para que quede meridianamente clara la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista muestra su máximo respeto a la separación de poderes de Estado y, por tanto, a la independencia del Poder Judicial.
En este sentido, tal y como corresponde a un Estado de Derecho, el Partido Socialista muestra su absoluto respeto por las resoluciones firmes dictadas por juzgados y tribunales y ratifica su compromiso con el Estado de Derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución española y demás garantías reconocidas en la legislación española e internacional. Muy bien, vamos a dar otro turno. H. Bildu. Sí. Hombre, me parece paradójico que se hable del respeto tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ¿no? Han hecho un poco, han utilizado el mismo argumento del máximo respeto a la separación de poderes y a las sentencias judiciales. Me parece paradójico cuando hoy en la Junta de Portavoces, hoy en el Pleno todavía no se ha tratado, pero bueno, lo adelanto ya, se nos ha presentado una iniciativa para apoyar al alcalde de Caracas encarcelado y bueno, pues en la declaración institucional que previsiblemente aprobaremos hoy, ¿no? Pues se pide la excarcelación, habla de presos políticos, por cierto, y se pide la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Es muy paradójico que se utilice un lenguaje como este para Venezuela y aquí hablamos del máximo respeto a las sentencias judiciales, al imperio de la ley. Creo que utilizaste esa expresión una vez, Juan Carlos. Bien, pues quería recordaros también que no hace muchos meses, fue en el curso anterior, también les voy a situar un poquito a las personas que no estuvieron, trajimos también una moción similar pero diferente, que también hacía la misma petición, ¿no? Acabar con los juicios políticos. En esa ocasión hablábamos de dos macro redadas. En una de ellas se detuvieron a 40 jóvenes de Euskal Herria. Esas 40 personas fueron detenidas, torturadas y finalmente fueron absueltas de todos los cargos. Sin embargo, utilizaron pues los testimonios de las personas detenidas para hacer una nueva redada y detuvieron a otras 27 personas, otros 27 jóvenes de Euskal Herria. Entre esas 27 personas se encontraba Irati Tobar. Irati Tobar hoy no está aquí, en el próximo pleno nos acompañará. Y en esa moción pedíamos algo muy parecido, que se acabaran con los macrojuicios, con los juicios políticos y que, bueno, que a esas personas se las liberara de forma inmediata. También quería decir, aprovechar ya que la declaración institucional que se ha presentado nos vamos a abstener porque nos parece que los términos que utilizan se excede y nos parece que ingiere en la soberanía de Venezuela, pero no vamos a votar en contra tampoco porque creemos que tiene que darse una solución a la situación que se está viviendo allí. Entonces, bueno, pues simplemente hacer esos apuntes y nada más. Es que recasco. Partido Popular. Sí. Bueno, pues me alegra la oportunidad que me da el grupo de Bildu ya para hablar de la de que no iba a hablar, de la declaración institucional de Caracas, pero bueno, ya que menciona el ejemplo, bueno, pues es alucinante, por no decir otra cosa, que trate de comparar lo de Venezuela, que antes se citó Cuba, pero perfectamente podría haber citado Venezuela en mi argumentario, con nuestro caso. Yo antes le decía, sí, ahora le digo, no sé si todos nos conocemos. Yo antes le decía que España, todos los procesados cumplían una serie de requisitos que le voy a repetir, que tenían intactos, entre otros, los derechos a la defensa, a un tribunal imparcial, su derecho a presentar testimonio durante la fase oral, su derecho a la utilización de pruebas periciales que consideren oportunas el ejercicio de defensa y, por supuesto, su derecho a la presunción de inocencia. En Venezuela, eso brilla por su ausencia. Primero te detienen, no saben por qué te detienen, te incomunican, no tiene derecho tu familia ni siquiera a verte. Sí, igualito. No tiene tu derecho y cuando ya encima protestas y pides amparo a las instituciones europeas, cogen y lo que ya te hacen y dicen, pues te inhabilito
a ti por ser tú la mujer del que está procesado para presentarte a las elecciones. Es igual, es lo mismo. Sí, es igual. Claro, yo entiendo que ustedes, lo de Venezuela, que está calificado por las instituciones como la neodictadura, porque lo que hacen es cambiar las reglas de juego para, de facto, vestirlo como una democracia cuando es una dictadura donde no hay derechos ni nada, para ustedes es idílico. Yo entiendo que además, como defienden una ideología similar, pues les encanta el papel que tiene Venezuela. Pero ustedes lo que deberían aprovechar, y yo entiendo, ya sé que por eso se abstienen, no quieren aprovechar la declaración, es porque como en Venezuela hay 20 etarras con causas pendientes, 6 de los terroristas están acusados de una comisión de 22 asesinatos. 22 asesinatos. Hay unos 40, pero casi 2 decenas están acusados de delitos de terrorismo y algunos con causas pendientes. Lo que entiendo que les saquen la cara, pero lo que deberían aprovechar es a decirle a Venezuela, por favor, que extradite a estos terroristas con causas pendientes en España, que cumpla las leyes, que cumpla el Estado de Derecho y que cumpla la ley extraditando a estos etarras para que cumplan sus penas que van a cumplir más tarde o más temprano en España. Porque aquí lo que no sirve es cometer delitos, cometer asesinatos y luego aquí no ha pasado nada. Los que cometen asesinatos y la justicia, que mal que les pese a ustedes, no tiene nada que ver, actúa independientemente y es normal. Y es normal, cuando detienen a bandas de delincuentes y les interrogan, ¿sabes lo que ocurre? Que lo que suele ocurrir, que normalmente hablan y detienen al resto de la banda, porque obtienen pruebas que les lleva a la constitución de delitos. Luego, el relato que usted me ha hecho de detuvieron unos cuantos, hablaron y detuvieron a más, es lo que ocurre con los delincuentes cuando actúa la justicia. Y si no tienen delitos, como le he demostrado, no son encausados, no son condenados. Pero si lo han cometido, ya sean de sangre o de cualquier colaboración con banda armada, nosotros lo que vamos a pedir aquí ahora y siempre es que cumplan con sus penas. Muchas gracias. Portugal Despierta. No. ¿Y el JPNV? ¿Partido Socialista? No. Muy bien, pues vamos. Es que ya has intervenido 2 veces. Bueno, no tengo ningún problema, pero hombre, ya el debate yo creo que está claro, pues no vamos a dar vuelta otra vez. Pero bueno, Izaskun, dejo intervenir otra vez, ¿sí? No hay problema por hablar. Yo voy a ser muy breve, Miguel, no suelo alargarme. No hay problema, o sea que además es una moción que por contestar un poco a lo que ha dicho Juan Carlos, es que parece que has hecho un relato de una detención en Euskal Herria. Aquí te detienen sin decirte por qué te detienen, te incomunican, pueden tenerte incomunicada hasta 72 horas, te torturan. Y después, sí, es exactamente igual. La descripción que has hecho es lo que sucede aquí. Tus abogados no pueden ir a visitarte, tu familia no sabe dónde estás detenida. Es el relato de una detención en Euskal Herria. Así que ha sido muy curiosa tu forma de explicarlo. Y lo que tú has descrito, que detienen a un delincuente común y por arte de, no sé, de convicción de la agente de policía que tenga enfrente va a denunciar a sus compañeros, si crees que eso se produce así, si tú crees que tras 72 horas de incomunicación con la policía tú decides autoinculparte o inculpar a compañeros y compañeras simplemente porque te lo piden por favor, pues me dejas muy sorprendida y creo que no soy la única aquí. Obviamente yo voy a ser todavía mucho más breve. Partido Popular. Mire, 72 horas llorarían los venezolanos por 72 horas. Felipe González, expresidente de España, no pudo ni acercarse, vergüenza me da, ni siquiera a los opositores y mucho menos al encarcelado. Vergüenza me da. Que usted trate de comparar aquí, hoy, Venezuela con España es una ignominia, una vergüenza. Y no pienso ni defenderlo porque no se sustenta en nada. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a votar la moción que presenta el Grupo Municipal de H. Bildu relativo a las Herricos Tabernas. ¿Votos a favor de la misma? PNV, H. Bildu. ¿Votos en contra? Partido Socialista, Partido Popular. ¿Abstenciones? Portugal Despierta. Bueno, pues decae la moción. Damos cuenta de todos los decretos de alcaldía que están a su disposición, como siempre. Sí.
Perdona, creía que había una moción o algo parecido que se iba a decir sobre Venezuela o algo así, ¿podía ser? No, es la declaración institucional que viene luego. La aprobó la Junta de Portavoces ya, ¿eh? ¿Viene luego la declaración? Sí, ya la hemos hablado en la Junta de Portavoces. Pregunto, ¿se puede discutir esa declaración luego o desde desconocimiento? Pregunto, ¿eh? Otra cosa es que ya se ha votado. Se ha votado en la Junta de Portavoces, pero bueno, no tengo ningún problema en dar la palabra. Si quieres, sí, no, yo no tengo problema. En dar palabras no tengo problema. Venga, pues damos cuenta a todos los decretos de alcaldía. Pasamos al punto otras resoluciones, en las que damos cuenta de la declaración institucional sobre la privación de libertad del alcalde de Caracas, que nos ha remitido la Federación Española de Municipios y Provincias, que hemos debatido en la Junta de Portavoces y que se ha aprobado con los votos a favor del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el Partido Popular, y la abstención de Bildu y Podemos. Si algún grupo quiere intervenir de menor a mayor sobre la declaración institucional. ¿Queréis intervenir? Sí. Bueno, por tu caso. ¿Tú también? Pues tú primero, EH Bildu. Pues yo es que no se suele hablar, pero yo no tengo problema en dar palabras, pero bueno, se supone que es en la Junta de Portavoces donde ya nos manifestamos. No, pero bueno, igual sí que está bien, porque la verdad es que las declaraciones institucionales a veces se llevan directamente a la Junta de Portavoces y no hay un sitio tampoco para poder hablar o discutir mucho y aclarar sobre todo las posturas que cada partido pueda tener. Yo sí, ya que se ha dado la oportunidad, sí querría aclarar cuál es nuestra postura. Ya lo he adelantado, nos hemos abstenido, pero bueno, las razones, y me gustaría leer un texto sobre la declaración que ha traído, en este caso, el Partido Socialista. El pueblo vasco y el venezolano mantienen profundos lazos de amistad. Ello hace que en Euskal Herria se sigan con especial interés los acontecimientos políticos que envuelven el país latinoamericano. Las noticias que llegan desde la República Bolivariana de Venezuela en las últimas fechas son motivo de preocupación. Así se desprende, de una parte, de las revelaciones oficiales de las autoridades del país sobre planes desestabilizadores con las detenciones de líderes de la oposición, algunos de ellos cargos electos, y de otra, de las denuncias en materia de derechos humanos, que pese a lo que se dan a entender en los grandes medios de comunicación, no parten en exclusiva de partidos de oposición, sino también de sectores afectados por los episodios de violencia atribuidos a las llamadas guarimbas. Las medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al considerar a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de los Estados Unidos, solo contribuyen a aumentar el riesgo manifiesto de desestabilización para Venezuela y el resto de América Latina. Frente a esta amenaza real de injerencia y desestabilización, entendemos que las instituciones vascas deben dar un respaldo claro a la vía del diálogo interno y a la mediación regional como caminos más efectivos para dar solución a esta crisis. Por ello, tal como planteamos en el Parlamento Vasco, donde el Partido Socialista, el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco prefirieron aprobar una declaración como la que se presenta hoy, claramente injerencionista y poco respetuosa con la soberanía venezolana, planteamos para su aprobación a este consistorio, si hubiésemos tenido la oportunidad, la siguiente declaración. El consistorio de Portugalete quiere poner en valor los profundos lazos de amistad que unen al pueblo vasco con el pueblo venezolano. Es en base a estos lazos de amistad que esta institución muestra su deseo de que las divergencias y diferencias internas en Venezuela se resuelvan pacíficamente por medio del respeto de los derechos humanos, el diálogo, la palabra y los cauces constitucionales y electorales democráticos libremente establecidos por el pueblo venezolano. Creemos que las elecciones a celebrarse próximamente en el país son el mejor escenario para que se confronten las diferencias políticas y se diriman las controversias internas. Abogamos porque las personas detenidas bajo la acusación de impulsar planes golpistas contra el legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sean sometidas con la mayor prontitud posible a un juicio que goce de todas las garantías jurídicas. Saludamos los esfuerzos que desde la Secretaría de la UNASUR, junto a las Cancillerías de Colombia, Brasil y Ecuador, se vienen llevando a cabo para abrir el diálogo y desescalar la tensión existente en el país, y que aun contando con el respaldo expreso del propio Secretario General de la ONU. Rechazamos, junto a todos los Estados miembros de UNASUR, sin excepción, cualquier intento de desestabilización de orden externo o interno en el hermano país de Venezuela. Y hacemos nuestras las palabras del secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, al señalar que no es el camino del unilateralismo, la confrontación y la polarización mediática los que conseguirán que Venezuela salga adelante, y que solo el pueblo venezolano debe encontrar los caminos para salir de esta encrucijada sin arriesgar ni la paz ni la democracia. Muchas gracias. ¿Quiere alguien más? Por tu ojo despierta, bye.
no creía que no querías hablar. Perdona. Vale, pues venga, te damos la palabra antes a ti, Juan Carlos. Por menor a mayor. Bueno, yo no pensaba hablar de esta declaración institucional porque efectivamente no tiene ningún sentido. Nosotros ya la votamos, yo espero que a partir de ahora sea la consigna, ¿no? La gente se retrata en la Junta de Portavoces si se manifiesta o no y bueno, y ahí vota en consecuencia como ha ocurrido y luego pues sale una mayoría o no que la respalda para el hecho, pero no puedo dejar de sustraerme a este debate porque además tiene relación con lo que acabamos de hablar y a la luz de lo que he escuchado, pues no sé, esos que se erigen entre representantes del pueblo vasco y de que dicen que Venezuela es lazos de hermandad con, pues no sé muy bien lo que quieren decir. En los 21 años, en lo que sí tenemos claro algunos, a lo mejor es a lo que se pueden llegar a referir, ¿no? Y es, claro, que algunos tienen muchos vascos en Venezuela. ¿Y por qué se produce eso, no? Porque tiene un lugar de impunidad. En la República Bolivariana lo que se calcula es que actualmente hay unos 40 miembros de la banda terrorista. Y como he dicho antes, 21 de ellos tienen causas pendientes. Allí podemos encontrar, además de Iñaki de Juana, Arturo Cobillas, también relacionado con el gobierno de Chávez, que tenía un cargo institucional como jefe de seguridad del INTI allí, y cuya esposa fue jefa de comunicación del entonces vicepresidente Cubillas. A lo mejor se refieren, los que hay algunos lazos de hermandad, se refieren a este tipo de cosas. También allí están Eugenio Barrutia Bengoa, Martín de San Sebastián Aguirre, José Ángel Uriz, O'Donnell Barrena, Miguel Ángel Aldana Barrena Ascatu o Luis Elisa Roncero. Esto debe ser lo que se refiere a los lazos de hermandad con Venezuela. Y España desde tiempos inmemoriales ha pedido órdenes de extradición para toda esta gente. En diversas épocas se han pedido. Chávez llegó a decir que si España tenía pruebas, que las enviara al Supremo de Venezuela, y si los jueces follan a favor de la extradición, yo meto a los etarras en un avión al minuto siguiente. Se mandaron todos los requerimientos judiciales y al día de hoy nadie subió al avión, ni en ese momento ni en otros. Claro, por eso tenemos esos lazos de hermandad. Además, en el caso de Cubillas, tenemos además una derivada reciente que puede resultar indicativo. Su nombre apareció en los ordenadores de Raúl Reyes, como vinculado a la guerrilla colombiana de las FARC. Y dos terroristas lo identificaron como uno de sus entrenadores. Claro, el chavista vasco, conocedor del terreno, pidió que se le investigara y compareció ante un fiscal. Y nadie le vio entrar ni salir de la declaración. Es increíble. Sí, como se parece muchísimo. Se parece muchísimo la justicia española a la venezolana. Igual que un huevo a una castaña. Lo mismo. Es lo que tienen de parecido. Y se han seguido pidiendo requerimientos para que vengan y tal, pero no, nada. Allí, claro, aquello es el paraíso, es el santuario, es el nuevo lugar donde todos los etarras con causas pendientes se refugian porque saben que no van a ser extraditados. Luego, por tanto, rechazo de plano la declaración que acaba de ser manifestada por el grupo de Bildu, porque nosotros no tenemos lazos de hermandad con terroristas y nada nos une a Venezuela, y espero que menos, y lo que esperamos es que de cara a futuro los presos políticos, que allí son políticos de verdad porque sí se les encausa por pesar diferentes, ¿qué hubiéramos pensado aquí si al alcalde de Barcelona, al alcalde de Madrid se le metiera en la cárcel, se le incomunicara no 72 horas, sino indefinidamente, y no se le acusara ni supieran de qué se le acusa ni nada, y todos los organismos internacionales pidieran que el alcalde de Madrid o el alcalde de Barcelona saliera? Y no habría manera, vendría aquí el presidente Obama y el presidente de turno chavista le diría que no puede reunirse con él porque no le da la gana, y que se tiene que marchar y que se vaya. Muchas gracias por tu ojo despierta, ¿vale? Bueno, decir que simplemente alucino, y mi grupo está alucinando con la escenificación absurda que estamos viendo en este pleno. Nosotros somos, como ya sabéis todos, pese a que no se acuerda antes de nuestro nombre, Puerto del Ojo Despierta, una agrupación de lectores municipal, de ámbito municipal, y por lo tanto no vamos a entrar en estos dimes y diretes que nos parecen absurdos, por dos cosas. Primero, porque en primer lugar, esta declaración, que no tiene ni pies ni cabeza, nos parece una injerencia en la soberanía nacional de un país extranjero que yo no lo he visto, vamos, en ningún otro lado. Y espero que no lo pase al contrario, que haya injerencias de otros países extranjeros en esa soberanía, que entonces pondremos el grito en el cielo. Y segundo, porque esto me parece una escenificación que viene porque viene
de cara al público completamente, sin ningún sentido, que yo creo que no es precisamente uno de los primeros problemas ni una de las primeras inquietudes de los portugueses y portuguesas, que es para lo que estamos aquí, para trabajar por ellos, no para decidir esta especie de pantomima aquí, que no tiene ningún sentido. Y sobre lo que hemos hablado aquí, que he escuchado bastante hablar a los otros grupos municipales, me da profunda vergüenza total, el desconocimiento y las tonterías, por no decir otra cosa más fuerte, que se han llegado a decir aquí, porque yo no tengo ni idea de la ley procedimental penal venezolana, ni idea, y mucho menos del derecho penal venezolano, pese a que me dedico, he metido profesional a ello. Dudo mucho de que los grupos que han ostentado hacer esta especie de declaración tengan alguna idea sobre el tema y tengan una pormenorizada inspección de los derechos penales que se dan en ese país. Me da vergüenza ese desconocimiento, alimentado únicamente por unas informaciones que sacamos descaradamente de los medios de comunicación y que estamos leyendo aquí, como se ha leído, extractos de noticias de medios de comunicación que tendrán la veracidad que tengan, pero que no podemos poner como si fueran ley suprema. He escuchado también que aquí los encarcelados tienen unas garantías supremas y no sé qué. Le invito a la persona que ha comentado eso, en este caso a Juan Carlos, que cualquier día me acompañe a trabajar al Palacio de Justicia y vea los derechos procedimentales que aquí, cómo se cumplen, porque no somos precisamente un ejemplo internacional en ese tema. Como bien ha dicho la declaración de un órgano para nada sospechoso de ser izquierdista o pro-venezolano, como es la ONU, que en derechos humanos, hace poco salió noticia, y creo que las habréis podido ver todos, ha aprobado a Venezuela y ha suspendido a España. Por tanto, no, verdaderamente la comparación no nos deja muy buen lugar. Pero no quiero entrar a valorar esos temas que me ha dicho, pero es que son absolutas tonterías que se han escuchado aquí, como por ejemplo de Felipe González, que fue una pantomima absurda y estúpida hecha a nivel internacional, quedando en ridículo todos los españoles y españolas, porque va un señor experto en derecho laboral a hacer el más absoluto de los ridículos allí a Venezuela, porque que yo sepa, Felipe González no se ha especializado y el Grupo Socialista me puede aclarar este punto, que no conozco el currículum pormenorizado de Felipe González en Derecho Penal Internacional. Creo que no se ha especializado en los últimos años en su trabajo de consejero de las eléctricas. Creo que no ha hecho una especialización en Venezuela, pero bueno. Por lo tanto, pedimos que nos dejemos de estas pantomimas y esta escenificación teatrera para cuatro acólitos que tendremos por ahí fuera a todos los grupos, y pedimos que empecemos a estas tonterías, quitarlas completamente del pleno y empezar a trabajar verdaderamente por portugueses y portuguesas y no hacer este tipo de pantomimas únicamente de cara a la galería. JPNV, ¿no? Partido Socialista. Bueno, si quieres, si no... Es que no quiero, vamos, es que me parece una cosa, pero sí voy a decir una cosa con todo mi respeto. Yo te he oído hablar todo el pleno y lo que acabo de oírte aquí, voy a decirlo suavemente, me parece una falta de respeto. Vamos, has llamado tontos, ignorantes, solo te ha faltado bueno, has dicho una sarta. Bueno, perdona, que a ti no te ha interrumpido nadie. Has dicho una sarta de palabras que yo, te lo digo de verdad, con todo el respeto, joder, háztelo mirar, mídelas un poco, porque no me extrañaría que alguien se sienta ofendido con lo que estás diciendo. Simplemente eso, ya no quiero entrar en el debate porque como se ha hecho habitualmente, se trata en la Junta de Portavoces, allí se habla, se vota y simplemente es una declaración, nada más. Vamos a ver. Aquí no traemos nada porque sea Venezuela o deje de ser Venezuela. Lo traemos porque es un alcalde o concejal elegido democráticamente y que por tanto ha sido privado de libertad por criticar al gobierno de Maduro. Hombre, el alcalde de Caracas fue elegido por elección por sufragio universal y que fue detenido por criticar al gobierno de Maduro, única y exclusivamente. Y lo traemos porque es un alcalde como hubiéramos tenido como cualquier alcalde elegido democráticamente en cualquier otro lugar del mundo, porque esto es un ayuntamiento. Como hacen, por cierto, si os suena, el Ayuntamiento de Barcelona, no sé quién gobierna allí, el Ayuntamiento de Barcelona y otros cuantos que también la van a aprobar. Muy bien, pues si os parece, se aprobó la declaración institucional. Es que no es no es de turnos, es de, si no he aludido a nadie, yo solamente he dicho por qué traemos aquí, porque de la Federación.
No te ha aludido, él ha respondido a una cosa como tú has hecho ante la intervención. No te ha aludido a ti personalmente, él responde a algo. Bueno, vamos a ver, cada uno tiene su turno de palabra y las alusiones es cuando aluden personalmente a cosas personales, no a las intervenciones. Las intervenciones son genéricas, entonces tendremos que estar dando. A mí no importa, te voy a dar la palabra otra vez, pero que yo no te puedo mandar la palabra, pero que tengamos en cuenta lo que hay. Tú también tienes. Venga, yo no tengo problema, a mí ya sabéis que hablar me gusta. Juan Carlos, venga. Partido Popular. Yo simplemente no voy a andar, pero sí que es cierto que yo me siento aludido y ofendido por las palabras del portavoz de Portugal Lujo Despierta. Lo tengo que decir así, no sé si es su intención, pero yo sí me siento aludido. Yo no pongo en cuestión sus capacidades, nunca voy a poner en cuestión las capacidades de los demás a la hora de intervenir, lo mismo que no lo he hecho en toda mi dilatada vida política. Cada uno argumenta como puede desde sus argumentos y con los temas y los información de la que dispone. Por lo tanto, solamente decirle que si, como ha dado a insinuar en el ejercicio de su labor, ha detectado incumplimientos de, si ha sido el caso, de legalidad o de vulneración de derechos, como bien sabe, por su formación personal y profesional, lo que tiene que ir a hacer es denunciarlos. Y ponerlos en conocimiento de la justicia y hacer los recursos oportunos en el cumplimiento de su función. Y yo, sin más, no voy a decir nada. Muchas gracias. H. Bildu. Yo por recordarte, Juan Carlos, que el Estado español también tiene unas cuantas denuncias por torturas y creo que lo que han apuntado es bastante fiel. Entonces, reflexión un poquito. Yo en ningún momento en mi intervención, y que se me entienda así, he dudado de las capacidades de nadie, ni he llamado tonto a nadie. Lo que he dicho que es una tontería en la argumentación en cuestión, que es muy diferente. Si a estas alturas del partido tengo que explicar ambas cosas, pero bueno, ya escucharemos la cinta. Gorka, que por cierto, tú me has dicho que no te interrumpiera antes, ahora me interrumpes tú. Hay una disparidad de criterio ahí. Bueno, solamente comentar eso. Partido Nacionalista Vasco. Nada más, ¿no? Mejor. Hay una película que decía, como preguntaba, tonto es el que dice tonterías. No hay una película esa, no la de Forrest Gump. Por eso decir que ha subido una sarta de tonterías tiene su significado. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues aprueba la declaración con los votos a favor del Partido Socialista, PNV y Partido Popular. Y abstenciones de Bildu y Podemos. Pasamos a la última parte del pleno, otras resoluciones. A ver, ya es... No, que no tienes la palabra. No, que no tengo la palabra, no, pero es que nos acabo de llamar Podemos. Perdona, tienes razón. A ver, es que lo había apuntado aquí. Perdona, Portugal Lujo Despierta, tienes razón, perdón. Te pido perdón. Voy a pensar que no ha sido a propósito. Es que tengo lo de la campaña. Pablo Iglesias hablando en los altavoces por vuestro coche y el símbolo de Podemos y todo, joder, se me hace. Pero bueno, perdona, te pido disculpa porque tienes razón, sois Portugal Lujo Despierta. Pasamos a la otra parte del pleno, otras resoluciones. Bueno, la pregunta, no hay ninguna pregunta. Ruegos, no hay ningún ruego. Punto sexto, se propone tomar conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de don Ángel Anero Murga, del Grupo Municipal Socialista, y su revisión en la Junta Electoral Central para su sustitución. Si os parece, damos la palabra primero a Ángel Anero, porque si queréis tomar la palabra, hacer aún... Primero le damos la palabra y luego votamos. Ángel. Ya, pero bueno, más que nada porque eres tú el aludido. Luego damos un turno de menor a mayor. Bueno, pues nada, hoy pongo fin a una etapa que se inició en el 2003, hace ya 12 años, han sido 3 legislaturas, esta sería el inicio de la cuarta. Y el tiempo es muy diferente, afortunadamente. En el 2003, cuando iniciamos esta colaboración, pues había organizaciones que pretendían la eliminación física y política de los militantes del Partido Socialista y también del Partido Popular, de todos los que defendíamos la Constitución española y la legalidad. Y afortunadamente, a día de hoy, pues esta situación no se produce. Se puede trabajar en política desde unos parámetros más normales, más racionales, más europeos. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas del ayuntamiento, bastante variadas, y
en el acontecer diario, bueno, pues he tenido la ocasión también de conocer y de tratar a buena parte de funcionarios del ayuntamiento, y tengo que decir que en mi opinión Portugalete cuenta con una magnífica plantilla de funcionarios. Es decir, a mí me han ayudado muchísimo, he aprendido muchísimo con ellos, y bueno, con la inmensa mayoría, quiero decir, prácticamente con todos, ¿no? Y quiero agradecerles esta colaboración que han tenido conmigo. También quiero agradecer a los militantes de mi partido, que me han dado la ocasión de participar en la política municipal. Yo antes de dedicarme a esto pues no tenía nada que ver con la política municipal, y a lo largo de estos años pues ha sido una experiencia muy importante. Entonces, pues esto ha sido gracias a que mi partido me pidió que viniera a las listas, y a que los ciudadanos tuvieron a bien votar las listas del Partido Socialista. Y respecto a... Bueno, durante este periodo también he tenido la ocasión de trabajar con diferentes concejales de diferentes grupos. Yo creo que con la inmensa mayoría he tenido una relación correcta, con algunos buena y con otros pues no tanto, pero bueno, esto es la vida, ¿no? Y también he tenido la ocasión de estar dirigido por dos alcaldes, y de los cuales pues he tenido ocasión también de aprender, de tener, ellos tienen cada uno su forma de trabajar, y yo afortunadamente he tenido la ocasión de trabajar con los dos y aprender de los dos. Y nada más, a todos los demás, pues desearos mucha suerte y acierto, pues porque yo también como ciudadano de Portugalete disfrutaré de vuestros aciertos y padeceré de vuestros errores, ¿no? Sin más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Si queda un grupo de menor mayor, Partido Popular, Juan Carlos. Sí. Yo creo que esto es una ocasión muy excepcional, ¿no? Porque no se suele dar a veces, pero no es lo habitual que un miembro de la corporación se vaya, y además un miembro también del equipo de gobierno, y de esta manera tan inesperada que nos ha pillado un poco de sorpresa, ¿no? Yo lo que quiero, lo primero es desear lo mejor a Ángel en esta nueva etapa, que además lo bonito de esta despedida es que se supone que es una despedida para progresar, ¿no? Ángel progresa y es mucho más fácil, es un hasta luego, porque en el mundo de la política estás en otro lugar, pero te tenemos cerca, te vamos a ver y te deseamos lo mejor. Te vamos a echar de menos. Sí que es cierto que hemos tenido discrepancias, pero no puede ser de otra manera, porque éramos portavoces de dos grupos y teníamos que confrontar en muchas cosas. Ha habido momentos difíciles, ha habido momentos regulares, otros buenos, ha habido de todo, porque han sido muchos años. La verdad es que con Ángel he compartido muchos años al frente de esta institución, y la verdad es que ya me había acostumbrado a tenerte como parte del paisaje, ¿no? Y no te das cuenta que efectivamente aquí todos estamos de paso, y de una manera u otra vamos a ir marchándonos. Pero como sé que te vamos a tener muy presente y que te vamos a ver, te deseo lo mejor y de verdad que te vaya bien. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Juan Carlos. H. Bildu, si queréis, ¿queréis decir algo, no? Claro, no estáis. Por tu ojo despierta, ¿no? JPNV. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo además con Ángel, fuera parte de estos 4 años que hemos compartido concejal, pues hemos tenido también muchas reuniones, discusiones, unas veces acaloradas y otras menos, ¿no? Por otra serie de avatares que coincidían en él, y en este caso pues coincidían en mí. Nada, desearte lo mejor, y que efectivamente, como decía Juan Carlos, pues nos veremos por aquí, por la calle, y espero que nos podamos también ir a visitarte allá a la Diputación, a solicitarte información o a pedirte algo, y que por supuesto, pues no digo que nos pongáis la alfombra roja, pero bueno, que tendremos un puntito más por ser portugalujos. Buena suerte. Muchas gracias, Javier. Partido Socialista. Pues no sé qué te voy a decir, Ángel. ¿Qué te voy a decir, no?
aquí hablamos como compañeros de partido, ya muchos como amigos. En ti hemos tenido pues un ejemplo de lo que el Partido Socialista busca en las personas que le representan en este municipio como el Portugalete, ¿no? Una rectitud ejemplar en su comportamiento y una defensa a ultranza de los valores que ese partido representa. Eso es de alabar, no solo este grupo municipal, el partido en Portugalete, si el secretario general que está aquí me deja, creo que también, todos los afiliados piensan exactamente lo mismo que estoy diciendo. Agradecértelo todo, sabes que tienes aquí tus amigos, que vas a estar, aunque no estés presente, aunque voy a terminar diciendo que eso está por ver, porque claro, en la Junta de Portavoces uno se entera de que esto hay que votarlo. Entonces, como sigamos en esta línea, te puedes encontrar que, joder, la oposición, siguiendo con la costumbre de votar lo contrario de lo que tú quieres, te hace permanecer aquí. Entonces, os pedimos un gesto de generosidad en este caso y después del agradecimiento seguiremos contigo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo personalmente... No he terminado, déjame hablar, hombre. Bueno, yo personalmente hemos compartido muchos años, primero de concejales juntos. Has dicho tú, eran años muy duros en los que era complicado ser concejal y la verdad es que, pues bueno, yo creo que hacíamos una piña y eso nos hacía pues venir cada día a ser concejal y sacar los proyectos adelante. Luego coincido contigo ya en otra época como alcalde, como concejal, y yo lo único que puedo destacar de Ángel es sobre todo su profesionalidad, su trabajo y su dedicación 100% al Ayuntamiento de Portugalete. Ser portavoz no es fácil, lo sabéis los portavoces municipales, tienes que tener una gran capacidad. En el gobierno municipal pues tienes que llevar muchos temas, además de las áreas que las ha llevado muy importantes y muy bien. Y luego también, pues bueno, la verdad es que ha sido un compañero del partido magnífico en momentos pues los que, pues como todos los partidos, pasan altibajos, buenos, malos, incluso nuestros propios conflictos internos. Siempre hemos tenido claro que el ayuntamiento, el grupo municipal es lo primero y en eso Ángel pues siempre ha sido un referente y sobre todo decía Juan Carlos que te vas a progresar, no lo sé yo si ir desde el ayuntamiento de Porto es ir a progresar, pero bueno, la verdad es que sí es verdad que vas a ocupar un cargo muy importante en la Diputación, que es director de ordenación del territorio, de urbanismo, que tienes conocimientos suficientes, que hay muchas cosas que esperemos también solucionar, lo que tenemos pendiente y que por tanto aquí tienes tu casa y que no es un adiós definitivo, como hacemos en política es un hasta luego y ya veremos lo que pasa en un futuro, así que te lleves todo el cariño de la corporación y yo como alcalde pues desearte lo mejor y darte las gracias por el trabajo. Muy bien, pues vamos a pasar a votar, si os parece, la toma de conocimiento de la renuncia del cargo de concejal de don Ángel Anero Murga, del Grupo Municipal, y su remisión a la Junta Electoral Central y también para su sustitución por la siguiente persona que le tocaría entrar por el Grupo Municipal Socialista, que sería Maya Rebollo Frías. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? El resto de grupos. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Buenas vacaciones a los que no nos veamos y ya pues en septiembre será el siguiente pleno ordinario. Muchas gracias.